Capítulo 1. Los rayos iluminaron el cielo de medianoche mientras la lluvia aullaba en la ventana de vidrio. El clima sombrío proporcionó un escenario perfecto para los eventos que tal vez deban ocurrir en esta noche. Un rayo de luz de la calle iluminó una figura sentada en su escritorio con solo el poder de una lámpara de escritorio para ayudarlo a leer sus papeles. Minato Namikaze, Yondaime Hokage de Konohagakure y, en muchos sentidos, probablemente el mejor Kage de la historia, han pasado por muchas cosas en su vida. Había luchado y matado a todo un ejército, incluido su shinobi más poderoso, con un solo jutsu. El hombre rubio se había enfrentado y había sellado a la bestia más poderosa de todas las naciones elementales, el Kyuubi no Kitsune. Con la ayuda del Hokage que había venido antes que él, había atrapado a la bestia en el cuerpo de su propia hija. Muchos en su aldea ahora consideran a la niña como su salvadora. Esta noche, sin embargo, tuvo que tomar una gran decisión. Una decisión sobre la piedra angular de la fortaleza de su aldea y, por lo tanto, su clave para la paz. Esta persona, uno de los que mantuvo a Konoha como el más grande de los 5 grandes, podría ser un traidor. Lo peor de todo, podría significar que su propio hijo estaba potencialmente implicado. Minato nunca pudo entender a su hijo mayor. Su récord de shinobi era impecable y su forma de trabajar y lidiar con el estilo de vida de una persona nacida para matar era la de un profesional consumado, incluso desde el principio. Pero también estaba el hecho de que él fue un aprendiz del posible traidor en el que Minato estaba esperando el juicio final. Minato estaba orgulloso de su hijo, fue un brillante modelo a seguir como un shinobi, un ninja de primera clase y un maestro de todas sus artes. El problema era que nunca había entendido realmente a su hijo, nunca lo había descubierto como persona. Al principio, Namikaze Naruto había sido un niño feliz. Minato se había visto obligado a dejar la mayor parte de la educación temprana de Naruto a su hermosa madre debido a las responsabilidades de Minato para con la aldea. Aún así, había encontrado tiempo cuando pudo para el alegre niño. Luego, su maravillosa hija Kimiko llegó pocos años después y la vida, por un tiempo, fue verdaderamente bendecida. Entonces, esa maldita bestia de calamidad y destrucción se había encontrado con su pacífica aldea. El Kyuubi no Kitsune había atacado su aldea y la batalla que había tenido lugar había sido horrible. Su gran poder, el que casi había logrado destruir Iwagakure no Sato unos pocos años antes, había sido impotente contra su alboroto imparable. Muchos shinobi perdieron la vida antes de Sarutobi. Kami descansa su alma, selló a la bestia en la hija de Minato a costa de su propia vida. Después de eso todo había cambiado irreparablemente. La cicatriz en su feliz vida familiar permaneció obvia incluso para los shinobi más olvidados hasta el día de hoy. Kusina había empezado a enamorarse de su hija debido a su importante deber como carcelera de Bijulu y Naruto, que nunca mostraba un indicio de resentimiento por la repentina pérdida de la atención de su madre, se había retirado al estudio de su padre. El chico no había entendido lo que estaba pasando y se aferró a una frase aparentemente desechable de Minato sobre el valor del conocimiento. Había, solo con 6 años, empezado a mirar los libros allí, tratando desesperadamente de comprenderlo. Hubiera sido impresionante, incluso impresionante, si no hubiera sido tan aterrador. El chico había mostrado una profunda manía al respecto, comiendo o durmiendo solo cuando estaba obligado a hacerlo y con Kusina tan obsesionada con atender todas las necesidades de su hija, Naruto había sido olvidado. Hasta que una oferta había venido de una fuente poco probable. El hombre escribió su firma en otro documento de implementación y, después de renunciar a sus preocupaciones solo por esta vez, dejó caer la pluma. Se recostó en su silla, reflexionando profundamente sobre las elecciones que había hecho en la vida, las que muchas veces terminaban en un arrepentimiento desgarrador. Hokage-sama, respiró una voz frente a él. El anciano Hokage se sobresaltó al ver que lo habían tomado por sorpresa y enderezó su aspecto un tanto desaliñado con cuidado. Su chaleco de Jounin estaba con cremallera y las arrugas de sus pantalones y la famosa bata blanca se alisaron. Sentado derecho, habló. Informes sobre. El dueño de la voz se tomó el tiempo de contestar. Eso no era una buena señal. Minato sintió una punzada de preocupación en sus entrañas al instante por esto. Su hijo nunca dudó. Minato solo pudo ver un mal presagio de cómo era el clima afuera. De repente, la lluvia parecía feliz cuando las ventanas de repente se sacudían aún más con el aullido del viento. La naturaleza misma parecía construir hacia un crescendo. Se confirma Hokage-sama, contestó Naruto en la oscuridad como una voz sin cuerpo. Minato no podía sentir su chakra reprimido en absoluto, era como si un fantasma estuviera en la habitación.
Shisou, Orochimaru-sama, es un traidor. La peor conclusión posible de la investigación que Namikaze Minato había encargado a uno de sus shinobi más destacados había llegado a ser. El rubio Hokage colocó los codos sobre la mesa y apoyó la cabeza en sus manos. El hombre soltó un gemido que normalmente no sería apropiado frente a uno de sus soldados, pero en este momento no le importaba. Esta revelación significaba que su hijo también era potencialmente un traidor. ¿Qué prueba tienes?, preguntó en silencio. He localizado un número de laboratorios esta mañana mientras lo observaba que nunca supe que existía ahí dentro. La voz de su hijo se agitó por un momento antes de que respirara hondo y continuara. Dentro de ellos el trabajo de un loco era evidente, Hokage-sama. Una colección de experimentos psicóticos, muchos de ellos hechos con seres humanos. Mitarashi-san estaba conmigo como testigo. Hokage-sama, debe ser detenido, mi maestro o no, algo así no puede ser permitido. Continuar. El hombre soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo cuando escuchó que Anko Mitarashi, el aprendiz más antiguo de los dos, estaba allí para presenciar la investigación de su hijo. Era famosa por haberse peleado con su maestro hace un par de años. La división era bien conocida y genuina. Anko era confiable en este asunto. ¿Está huyendo?, Minato preguntó ahora. Su hijo había logrado componerse y respondió directamente. Preparándonos para Hokage-sama. Solicito que un equipo de Anbu, Mitarashi-san y yo seamos desplegados para perseguirlo e incapacitarlo lo antes posible. Minato permitió que su cabeza se disparara en dirección a la oscuridad y dio una palmada para encender las luces y hacer que ardiera. Los largos mechones rubios de su hijo, cortados al estilo de su maestro pero en su lugar atados en una gran cola de caballo, se hicieron visibles. Contrastaba con la carne blanca pálida que una vez era un rosa normal hasta que Dios sabe qué tratamientos había aceptado someterse Naruto. Un rostro de adolescente severo pero todavía suave lo miraba con respeto, pero se podía ver que había algunas emociones desgarradas mezcladas entre los fríos ojos azul pálido, ojos que estaban como el de su maestro. Su protector de frente estaba sentado en su frente. La banda era parte de lo que mantenía su largo cabello fuera de su rostro junto con la banda que hacía que la gran cola de caballo se derramara detrás de su cabeza y a lo largo de la parte posterior de su holgada camisa blanca como la nieve. Que se mantenía unida en su cintura por una faja marrón. Dicha faja tenía una tira de tela colgando del costado, el extremo de la correa que muestra el remolino de Uzumaki en naranja. Sus pantalones eran del mismo color que la banda y siguieron sus piernas hasta las sandalias negras. Sus manos estaban escondidas detrás de su espalda en atención. El Hokage buscó cualquier cosa relacionada con la vacilación de pedir cazar a su propio maestro y no encontró nada. El deber de su hijo era primero con su pueblo, una ideología noble, aunque un tanto indiferente, con respecto a la vida humana, teniendo en cuenta sus 19 años de edad. Pensó en el panorama general, al igual que su maestro, e incluso compartió la naturaleza obsesiva del hombre para reunir más conocimientos, más poder, más medios de ser un poco mejor que antes. No detuvo a Minato, acostumbrado a ver las despreocupadas miradas en la cara de un asesino, molesto por la inquietante calma en que se encontraba su propia carne y sangre en un momento como este. ¿Estás seguro de ir tú mismo?, preguntó con suavidad. Puedo asignar fácilmente a Anko-san el deber de dirigir la misión. Naruto no reaccionó, solo se quedó quieto como una estatua. Una reacción inquietante, teniendo en cuenta la naturaleza de la tarea que se le dio. Minato estaba igualmente muy enojado y orgulloso de que su hijo pudiera mantenerse helado en un momento como este. Soy el mejor para tratar con él. Naruto respondió después de un segundo. Mitarashi-san misma te dirá que, de los dos aprendices, soy el mejor de los dos. Ella es competente, mucho, pero soy superior, tanto en jutsu, como en tácticas de combate y gran poder. Además, soy el que se ha aventurado en la investigación autorizada por el maestro y entiendo cómo piensa, Hokage-sama. Minato pensó para sí mismo cómo Naruto nunca lo había llamado padre en estos días. No lo había hecho durante años. Sin embargo, eso era irrelevante en este momento en el tiempo. El líder de Konohagakure no Sato sopesó sus opciones. Tener que buscar un capitán adecuado para un escuadrón de ataque, por no mencionar a los miembros del escuadrón, era peligroso teniendo en cuenta el marco de tiempo. La caza de Orochimaru fue probablemente la tarea más difícil en el pueblo, incluso para sus compañeros Sannin. El comandante de Anbu, Uchiha Itachi, le había ofrecido a Naruto un lugar en las operaciones negras varias veces, algo que decía mucho incluso allí. El hecho de que el prodigio de Uchiha hiciera una oferta así lo dijo claramente.
En este momento calificó a Naruto por encima de casi todos en el Anbu, tal vez incluso por encima de Ataque Kakashi. El último, exalumno de Minato y mano derecha de confianza, estaba en otra tarea en este momento en la frontera de Kumo. Parecía que no tenía otra opción, aún así, no lo hizo. Aprobado, Minato suspiró finalmente, toma el escuadrón 17 y haré que Jiraiya te envíe lo antes posible. Tienes permiso para matar, pero preferiría que lo tomaras vivo para interrogarlo. Deja las ubicaciones del bases en el escritorio de mi secretaria. Shiokage-sama, dijo Naruto, inmediatamente saliendo. Se dio la vuelta y salió de la puerta en cuestión de segundos. Minato apenas tuvo tiempo de decirle unas últimas palabras. Cuídate. Dijo gentilmente. Su hijo nunca tuvo la oportunidad de responder. Minato se recostó en su silla, girándola para mirar hacia su pueblo, el lugar donde había pasado toda su vida protegiéndose. Demasiado poco y las acciones que deseó poder cambiar dominaron sus pensamientos hasta que la llamada que recibió horas más tarde le dijo cuál había sido el resultado de la batalla. Al atravesar el último de los árboles del bosque, Namikaze Naruto se estaba acercando al campo en el que había acordado reunirse con su maestro. Hace apenas 30 minutos había organizado su escuadrón para el próximo ataque. Terreno de entrenamiento 79. Un campo cubierto de hierba de suelo arenoso, la hierba que brilla ligeramente de la lluvia leve iluminada por las rayas moribundas de los rayos. Aquí y allá se alzaban grandes y orgullosos árboles, plantados aquí hace más de 100 años por el primero de los Hokages. Érase una vez que este había sido el campo de juego de los Sannin, cuando Konohagakure no Sato era más joven, todavía era una aldea incipiente, aunque poderosa. Era irónico, considerando lo que pronto ocurriría aquí. Orochimaru fue el único entre ellos que todavía usaba este lugar para enseñar o entrenar. Bajo el cielo nublado de tinta, ahora que el rayo había terminado, todo lo que Naruto podía percibir era la firma del chakra de su maestro, en lo profundo de la oscuridad, justo al sur de él. El hombre estaba en una posición perfecta para emboscar a su propio aprendiz si era necesario. Bueno, Naruto-kun, dijo Orochimaru desde aparentemente a ninguna parte. Como siempre fue con un afecto juguetón, ¿qué es la noticia? Shisou, saludó Naruto con neutralidad, Otou-sama se ha dado cuenta de que eres responsable de Yamato-senpai y de los experimentos de bebés en la línea de sangre artificial. Escuchó una reacción y sonrió para sí mismo, sabiendo que no podía ser visto en la oscuridad. Fue recompensado con un silbido silencioso, parecido a una serpiente. También parece haber resuelto de alguna manera la conexión entre los laboratorios en las afueras de Fire Country 2. Por supuesto que solo eran los laboratorios que Naruto había mencionado al Hokage. Había muchos más que no había mencionado. Como por ejemplo donde guardó las copias impresas de sus notas. Esas antiguas estaciones robot subterráneas fueron útiles, especialmente porque incluso el Nidaime se había mantenido en la oscuridad cuando fueron construidas por Danzou hace muchos años. Eso fue, por supuesto, antes de que la policía de Uchiha y el resto de Anbu entraran en ellos y mataran a cada uno de los miembros de Root que se negaron a entregarse por orden de Yondaime. Esos túneles se adentraron tan profundamente en el suelo que nadie escuchó la batalla. Danzou, el maestro traidor de Root que había realizado innumerables hechos sangrientos, motivó una especie de lealtad desquiciada hacia Konoha, había muerto a manos de Itachi. Naruto esperó una respuesta, el silencio quedó incómodo sobre el estado de ánimo durante mucho tiempo. El anciano también estaba filtrando una cantidad muy diluida de intención de matar solo por pura frustración. La luna salió brevemente y se desvaneció aún más en la capa de nubes 3 veces cuando su maestro habló de nuevo. Parecía que su maestro de conspiración había encontrado una solución. Debo irme. La rubia había esperado esta solución. Puede haber escondido su miedo, pero Naruto sabía que Orochimaru no era el tipo para quedarse y morir por sus creencias. Iré primero a nuestro centro de operaciones principal en Noto y luego, dentro de 2 días, seguiré todos mis datos. Naruto sonrió de nuevo. Esto iba exactamente a planear, un empujón más. Apenas podía sentir a Anko entrando por detrás y si luchaba para hacerlo, su maestro, que no sabía a quién buscar precisamente, no la notaría. Ella ya estaba informada sobre la situación, sabía que debía hacer que el equipo de Anbu esperara más hasta que fueran necesarios y dejar que el acto en el que se suponía que estaba jugando pasara. Su odio venenoso hacia el viejo Sannin serpiente le hizo ver nada más que el propio punto de vista del niño Namikaze mayor. Lo siento maestro, comenzó Naruto, hablando en voz baja, disculpándose.
Este fue el clímax de meses de planificación y pintura cuidadosa de una fachada impecable de lealtad y ansiedad atormentada. Equilibrar el dolor aparente de saber que su maestro era sospechoso y su devoción por Konoha había sido difícil de decirlo menos. Sin embargo, él estaba parado aquí ahora, al final de todo, y se había reunido por completo. Solo unos minutos más de actuación y estaría completo. ¿Qué quieres decir? Orochimaru preguntó fríamente, pero debajo había un silbido distinto que su maestro solo usaba cuando estaba a punto de matar algo. El hombre apenas tuvo tiempo de terminar sus palabras antes de que Naruto golpeara. Sacando su espada, Naruto se lanzó hacia adelante y estaba dentro de la guardia de Orochimaru en una sección dividida. Con un columpio furioso, envió su espada en un arco corto y recortado que apuntaba a las entrañas de Orochimaru. Casi golpea, Orochimaru saltó hacia atrás y gruñó de ira, pero Naruto lo persiguió en un instante, y continuó presionando su ventaja con barras y puñaladas rápidas y cegadoras, cada una de ellas solo fue evitada por Orochimaru y muchas veces ni siquiera eso. Fue el primero después de más de 30 segundos que Orochimaru, con un tiro hacia atrás que lo ayudó a evitar el bajo swing de Naruto, pudo invocar su propia espada. No he estado deturado desde que descubrí tu verdadera naturaleza. Naruto siseó en la cara del hombre. El Sannin le devolvió la mirada a su aprendiz, apretó los dientes y le temblaron los músculos. Luego, una risa cruel y burlona llenó el aire, estaba mezclada con más intenciones asesinas que antes, casi abrumadora. La vieja serpiente había sido provocada por la sed de sangre, ahora era demasiado tarde para volver. Así que finalmente hiciste tu movimiento, Naruto-kun, dijo la vieja serpiente con un silbido bajo y alegre. Sabía que lo harías con el tiempo, tu hambre es incluso mayor que la mía. Tus mentiras no te ayudarán ahora, Shisou. Naruto dijo. Solo ríndete y déjanos terminar con esto. Nunca. El Sannin sorprendió a Naruto al no entrar en un monólogo, en lugar de eso, solo se lanzó hacia adelante, torciendo su muñeca y lanzando a Kusanagi y la espada de Naruto volando antes de que su palma volara a la barbilla de Naruto. Naruto lo esquivó contorsionando su cuello de una manera que no solo era sobrehumana, sino completamente antinatural, para evitarlo. Naruto devolvió el fuego con dos dedos apuntando a los ojos. Durante casi 5 minutos, envuelto en la oscuridad que impidió que cualquiera interfiriera desde afuera, Naruto, el aprendiz, y Orochimaru, el maestro, se enfrentaron en un puro taijutsu estilo Emi. La rubia y el ninja de pelo negro cuidaron sus movimientos para apuntar a puntos vitales. Punzones que apuntaban a las sienes de la cabeza, dedos de tensión con uñas alargadas que intentaban arrancar los ojos, golpes en busca de presión y puntos de tenketsu, agarrando, Naruto finalmente fue forzado hacia atrás por una patada en el pecho, quitándole el aire. Su mejilla fue cortada por un ataque de seguimiento destinado a cegarlo. Esto no tenía sentido, no había más que ganar con esto. Orochimaru no perdería más información como estaba. Naruto redistribuyó el chakra a sus pies y retrocedió unos metros para ganar algo de terreno. ¿Ya sintió Naruto-kun? Orochimaru se regocijó cuando Naruto aterrizó a varios pies de distancia. Aún así, la sangre del hombre estaba en las manos y los pies de Naruto, por lo que la serpiente tenía que ser herida de alguna manera. La implacable oscuridad hizo casi imposible descubrirlo. Aún así, sus mejillas, frente y muslos habían sido golpeados al menos 2 veces, Naruto podía decir eso. Te entrené para dominar a Ebi, algo que incluso Anko-chan no pudo hacer, y se suponía que te enseñara a luchar en la oscuridad. ¿He sido negligente en algún lugar? ¿Fui demasiado apresurada para declararte competente? Naruto no respondió. En su lugar, tejió un conjunto de sellos para las manos e inhaló antes de exhalar una gigantesca bola de fuego candente. Toda la zona se iluminó cuando la explosión de llamas, extremadamente sobrecargada, viajó mucho más lejos de lo normal y prendió fuego a los árboles cercanos, mostrando su propósito adicional de ayudar a su creador en el campo de batalla. Orochimaru parecía aún más malvado a la luz parpadeante de la hoguera detrás de él. Su camisa verde estaba rota en muchas áreas, sus pálidas mejillas estaban teñidas de rojo por varias marcas de cortes desagradables e incluso, para sorpresa de Naruto, en su torso superior se podía ver un corte. Eso fue considerado difícil para cualquier usuario de Ebi que luchara contra otro. No se había movido de su posición cuando la bola de fuego se le había acercado, la serpiente simplemente había evitado su bola de fuego al hundirse en el suelo y luego volver a deslizarse para evitar el ataque. Fue un buen combo que tuvo el efecto psicológico adicional de engañar a un enemigo para que pensara que él había resistido el ataque. Vergüenza. Orochimaru estaba luchando contra su aprendiz.
Aprendiz travieso, travieso, dijo Orochimaru alegremente, incinerar a tu maestro es una mala manera de mostrar tu gratitud, Naruto-kun. Incluso con su regodeo, los negros mechones de Orochimaru ardían, lo que indicaba que no había estado tan preparado como lo que él mismo estaba haciendo. Naruto sabía qué hacer ahora y eso era para mantener el impulso. Su maestro podía convencer a un sacerdote para que vendiera su propia alma. Sorprendió a su maestro creando un clon de sombra sin sello y saltando en el aire. Su clon formó los sellos de mano necesarios e inhaló con el resultado final de una gigantesca ráfaga de viento que desgarró el bosque. El original en el aire siguió su ejemplo, generando otra bola de fuego más pequeña que explotó en intensidad cuando entró en contacto con el huracán, colocando al mentor de Naruto en un lugar para evitar ser arrastrado. Los brazos de Orochimaru no eran capaces de formar focas ya que protegían su rostro de los escombros del bosque, por lo que esta vez parecía que el fuego lo había devorado. Cerca de Anko casi había roto su tapadera al alentar prematuramente. El equipo de Anbu se había unido a su posición y había estado más tranquilo que su invocador de serpientes, demasiado entusiasta. Todos esperaban el momento en que Naruto los necesitaría y en este momento parecía que estaban superando los requisitos. Sin embargo, Naruto no era tonto. El seguimiento de la dispersión de su clon cuando aterrizó detrás de él le proporcionó una cubierta de humo que lo protegería de su movimiento de los amos desde abajo, donde el hombre sin duda se había retirado con mucha prisa. Efectivamente, Orochimaru salió disparado del suelo con su espada una vez más en su mano y Naruto sintió el corte de una cuchilla contra su hombro mientras se desgarraba en su carne. Los reflejos antinaturales de Naruto contorsionaron su cuerpo para absorber todo el impacto que pudo. Reaccionó canalizando un poco de chakra hacia su palma abierta donde se había pintado un sello. Con una bocanada de humo, 2 docenas de shuriken aparecieron en su palma, tendidos allí en una pila perfecta. Con un giro elegante de todo su cuerpo, envió a los shuriken volando hacia su maestro en un giro. Antes de llegar allí, sin embargo, formó otro conjunto de sellos de mano. Esos shuriken pronto se convirtieron en 1000 y llovieron pedazos de metal en una tormenta infernal de bordes afilados. Ahora se encontraba haciendo una mueca ante el sonido del metal haciendo sonar el metal cuando su maestro usó sus hábiles habilidades con la espada y su kusanagi para aplastar a cualquier shuriken que se le acercara. Había sido una ambición del joven Jounin que un día heredara la espada y examinara el veneno que goteaba de ella, un veneno al que él mismo era inmune después de finalizar el contrato de la serpiente con Manda hace mucho tiempo. Naruto usó la preocupación del hombre con los shuriken para cubrirlo mientras arrojaba su brazo hacia su espada. De sus mangas salió una larga y verde serpiente, volando por el aire como un kunai en vuelo, envolviéndose alrededor de su espada y con otro movimiento, Naruto recuperó la espada, la serpiente se retiró en su manga una vez en contra y la espada terminó en su mano. Su otra mano corrió a lo largo de la muñeca de la primera mano ahora, tocando los sellos allí, y convocando a 4 kunai con etiquetas explosivas atadas a ellos. Los arrojó a todos con una mano, apuntando directamente a su maestro, quien recién había terminado de desviar la historia de los shuriken, encendiendo sus mechas con chakra. La explosión fue ensordecedora, sacudió el suelo e hizo temblar todo en un radio de varios kilómetros. Naruto saltó hacia atrás, permitiendo que la onda expansiva de la explosión lo empujara hacia atrás hacia su equipo. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada donde Orochimaru había estado de pie. Todo lo que era un agujero gigantesco, de más de una docena de metros de ancho. El propio Naruto estaba a más de 100 metros de distancia, habiéndose deslizado hasta detenerse entre los árboles que aún estaban en pie. Luego vino, lo suficientemente rápido como para estar casi por encima de su capacidad para seguirlo. Naruto paró un golpe de una espada. El borrón aterrizó sobre él y la rubia se hizo girar ligeramente para que casi flotara directamente a lo largo del camino de la puñalada de la espada destinada a su estómago. Naruto regresó de su posición en un lado, usándolo como un trampolín en un árbol cercano. Canalizó chakra a lo largo de la hoja y desató una gran hoja de viento contra su maestro. Orochimaru deslizó un poco de sangre de una herida en sus pulgares e hizo una serie de sellos con una mano en ambas manos. El resultado fueron 2 serpientes púrpuras gigantes, de unos 20 pies de altura. El ataque rebotó en una de sus pieles y diezmó otro de los esfuerzos forestales de la antigua Shodaime. Las serpientes atacaron y Naruto se encontró flanqueado desde ambos lados mientras Orochimaru atacaba desde el frente. El rubio esperó hasta que las serpientes coordinadas se lanzaron al aire, aterrizando en el que venía de la izquierda y cortó sus ojos.
Silbó cuando la sangre se derramó y cayó al suelo retorciéndose en agonía. Continuando su viaje a través del aire, y el golpe de su muñeca apuñaló la hoja en el árbol, sus pies aterrizaron en la hoja y lo impulsaron hacia su maestro, sus espadas se encontraron una vez más. Ríndete, dijo Naruto con los dientes apretados. Es más de una manera u otra para ti. Orochimaru se deslizó en su espacio íntimo y se tomó el tiempo para susurrar. ¡Qué confianza, Naruto-kun! Sin embargo, es solo una bravata, tu tiempo para estar en la cima de este campo de batalla ha terminado. Su viejo maestro fue a golpearlo en la cabeza con la empuñadura de su espada cuando Naruto desató a una serpiente de debajo de su manga solo para que la atraparan en medio del ataque y la aplastara bajo el pálido puño de su amo. Naruto sintió que era arrastrado hacia adelante y hacia el camino del Kusanagi. Crimson salpicó sus ojos mientras penetraba su hombro. Se apartó de su maestro, haciendo una mueca cuando sus respuestas de dolor apenas funcionaban. Registraron la herida cuando la espada se deslizó fuera de su cuerpo. Descartó su espada, sintiendo la quemadura mientras usaba sus manos para formar varios sellos y golpeó sus manos contra el suelo. El cráter se sacudió por el terremoto improvisado y desequilibró a Orochimaru cuando el suelo se hundió un poco más, profundizando el montículo ligeramente con toda la tierra suelta. Naruto vio su oportunidad y de nuevo formó un conjunto de sellos y golpeó su mano contra el suelo y robó una gran cantidad de tierra suelta del suelo. Lo tiró al Sannin y luego, sin pensarlo, terminó con otro conjunto de sellos y desató una última pero muy pequeña bola de fuego que encendió la hierba. La gigantesca bomba que se estrellaba como un meteoro chocó contra el suelo y explotó por el impacto, cubriendo todo en una enorme nube de polvo en forma de hongo porque las paredes de su cráter eran tan altas. Naruto se echó hacia atrás y examinó la herida de su espada. Su sistema de regeneración celular genéticamente manipulado ya estaba funcionando, ya que se cerraba poco a poco la herida. El sangrado ya estaba, con algo de presión aplicada, disminuyendo a un goteo. La actuación necesitaba un empujón final. Su dolor era casi nada, pero tuvo que obligar a su maestro a atacar. Entonces recordó algo que le haría hacerlo. Okage-sama sabe acerca de Otogakure no Sato, gritó Naruto. Sin embargo, esta vez no decía la verdad, el pequeño pueblo donde su maestro había reunido a los científicos de Nukenin y Rouge era uno de los premios más atractivos que Naruto había puesto en la mira. Usted sucio traidor. La voz de Orochimaru siseó enojada, sufrirás por este Naruto. ¿No kun honorífico? Naruto sabía que había hecho que la serpiente se echase encima. Una enorme ráfaga de viento derribó a Naruto y pronto se encontró con una serpiente excavadora que salía del suelo y lo atrapaba por la cintura. Naruto explotó para ser reemplazado por un bloque de tierra invertida. La serpiente ni siquiera vio al par de shuriken convocados perfectamente arrojados a sus ojos para cegarla también. Mientras se retorcía por el suelo en agonía, Naruto tomó su espada recuperada y la apuñaló en su punto más débil, empujándola en un globo ocular y en su cerebro. Se estrelló contra el suelo y permaneció inmóvil, víctima de dos invocadores en conflicto por su contrato. Su maestro no estaba en ninguna parte, pero eso era de esperar. Naruto buscó lo que podía ver desde la línea de árboles desde arriba, y sintió el ruido del suelo debajo de él, pero con la tierra levantada, sus habilidades de percepción de la tierra eran casi inútiles e incluso con la luz de los fuegos era difícil ver algo. Evaluó sus opciones. A Orochimaru, su Shisou, le gustaba hacer tres cosas impropias de un científico. Una era asesinar, violar y saquear si tenía la excusa para hacerlo. El segundo fue su amor por los experimentos inhumanos. Podrían ser científicos en el método, pero la alegría con la que él usó la crueldad fue repugnante. El tercero era su amor por los juegos y ese amor potencialmente había mantenido con vida a la rubia Jounin. De repente, todo el mundo se convirtió en un morado nebuloso, las personas que más amaba estaban a sus pies. Kimiko con sus candados yacía junto a su madre Kusina, quien abrazaba a su hija muerta con la intención de salvarla. El Hokage, su padre el Yondaime yacía muerto con Irai sin cuna y empujado a través de su cuerpo. Había visto lo suficiente cuando Rin, el médico moreno del antiguo equipo Genin de su padre, aparentemente sostuvo su pie y lo maldijo con sus ojos. ¿Usando genjutsu? Naruto se burló. Qué impropio de un monstruo como tú, Shisou. Esperaba algo más de lo que un genin podría lograr con suficiente control de chakra. Formó un solo sello y eliminó sin esfuerzo el genjutsu surcando chakra por todo su cuerpo para eliminar la energía opresiva que interfiere con los 5 sentidos.
Su mundo volvió a la normalidad, pero solo por un breve momento cuando sintió que el filo de una cuchilla tocaba su columna vertebral y en el último segundo giró su torso hacia un lado, sintiendo la porción de Kusanagi que pasaba a su lado. Naruto reaccionó como lo enseñó y envió un codo para la garganta de su amo. Estaba más sorprendido que complacido de que realmente estuviera conectado. Sushisou realmente se estaba haciendo lento en su vejez. Naruto le había rozado la garganta y lo había hecho escabullirse antes de que su cuello se alargara para lanzarse hacia adelante, dejando al descubierto sus colmillos. El sobreexcitado Sannin no tomó en consideración el cuerpo más joven y la velocidad de Naruto, sin embargo, se sorprendió cuando Naruto sacó uno de sus ojos con un movimiento punzante con las manos. El Sannin retrocedió de dolor con el cuello volando hacia atrás como un látigo de mente. Nada en su cuerpo modificado podría eliminar el dolor de un ojo perdido. El shinobi rubio desechó el pedazo de materia de la mano y frotó la textura extraña pero no desconocida de la sangre de su sensei en sus dedos. Orochimaru cubría su ojo sangrante con una mano y su Kusanagi se mantuvo suelto pero todavía listo para un ataque. Una vez más, Naruto logró evitar que Orochimaru usara cualquiera de sus poderosos ninjutsu y la comprensión de su maestro lo había salvado. No había muerto todavía, pero ahora su respaldo era un obstáculo. El ritmo de la batalla fue firmemente parejo. Los estímulos externos eran un peligro con el que no podía lidiar. Naruto se quitó la camisa, ahora saturada en la sangre de su vida, y se encontró que no llevaba nada debajo de donde las dos heridas principales de su espada sangraban menos que cualquier ninja normal. Su torso tonificado ya tenía los signos de batallas anteriores y Sushisou se había sumado a ellos. El anciano invocador de serpientes estaba resoplando y resoplando. Su resistencia se había agotado por no estar acostumbrado a las lesiones y su respiración estaba muy lejos. Su pecho se levantó más rápido de lo que debería y pronto el rubio estaba formando un plan. Podría usar esa técnica, pensó mientras miraba a su modesto Chokuno. Él podría usar ese otro también, pero ¿cómo? Necesitaba un momento y así tendría que crear uno. Naruto creó un simple clon de nivel académico sin sellos y lo usó para ir al lado ciego de su maestro. Evadió y se movió entre él y su compañero tratando de confundirse antes de que el verdadero Naruto se fuera para atacar el ojo bueno del Sannin y su clon el lado ciego. Orochimaru se enganchó al cebo y despiadadamente, con abandono, envió una horda de serpientes de su único brazo libre hacia su clon. Se desvaneció con una bocanada de humo para su horror cuando Naruto despidió una hoja de viento de su ar. El Sannin se lanzó hacia adelante como un borracho para esquivar el golpe fatal y rodó perfectamente incluso con una sola mano para equilibrarse hacia adelante sobre sus pies. Su manga soltó otra horda de serpientes que pronto se detuvieron en seco al pensar rápidamente cuando Naruto lanzó su espada al aire y formó algunos sellos de las manos rápidamente. Escupió una línea de barro que se convirtió en una pared de tierra sólida. Las serpientes cayeron en su gancho, línea y sinker. Naruto se movió para acabar con las serpientes e hizo algunos sellos más. El muro se convirtió en una cúpula y encarceló a las serpientes, creando una imagen extraña como un lago seco y un bulto que podría haber sido la tumba de un antiguo monstruo marino. El rubio Jounin canalizó el chakra a sus pies y saltó a la parte superior del montículo que hizo y lo usó para pasar por alto su entorno justo cuando su espada llegó a aterrizar junto a él en el suelo. Orochimaru ni siquiera se molestó en ocultar su ira por el tratamiento que estaba sufriendo. Su bola ocular fue ahora revelada y era comparable a la garganta de una serpiente por su aspecto carnoso ahora que no era nada más que un agujero. La sangre fluía libremente, como una cascada demoníaca, hasta su lengua bífida que lamía la sangre distraídamente. Era como ser un psicópata, era una segunda naturaleza para él. Doton, Katon y Fouton Jutsu. Orochimaru rió a carcajadas, ocultando terriblemente su agonía. Destellos de locura frecuentaban su ojo dorado. Siempre luchaste con cautela, Naruto, como si nunca me hubieras escuchado. Piensas que eres mi igual, muchacho, pero te conozco mejor de lo que crees. Ahora pagarás el precio por tu traición, cachorro de dos caras. El Sannin se rió para sí mismo y Naruto sabía lo que venía. Hizo una señal con la mano para que el grupo lo espere para retirarse mientras su maestro se sacaba un poco de sangre de los ojos directamente, le arrancaba algo de carne con sus afiladas uñas, hacía los sellos necesarios y construía una gran cantidad de chakra. En una enorme bocanada de humo, lo que más temía se le ocurrió. Aún así, el viejo había cometido un grave error. Tal vez el dolor había apagado su pensamiento, pero convocarlo sin un tributo solo pedía ser comido.
La batalla había terminado, varios escenarios fueron calculados y asimilados en su próxima carga. Manda, rey de las serpientes, se levantó para contemplar el terreno. Su piel escamosa púrpura brillaba contra la brillante hoja de Kusanagi del antiguo Shisou de Naruto. Su inmenso tamaño y su poderoso cuerpo aparente eran meros cálculos para el asalto final de Naruto. Pronto espero que se acabe. ¿Por qué me has convocado, Orochimaru? La serpiente bramó. Maten a Namikaze. Orochimaru ordenó. No, respondió y golpeó su cola a la serpiente. El Sannin saltó sobre el perezoso ataque sin esfuerzo y aterrizó en el mismo lugar del que había abandonado verticalmente. El Sannin se enfureció. ¿Por qué no? Su maestro estaba realmente fuera de eso si se reducía a gritar groseramente a la convocatoria del rey. ¿Acabas de gritarme, humano? Manda siseó de nuevo ante el impudente shinobi. No tienes ningún tributo y me pides que mate lo que un día te reemplazará cuando tu cuerpo finalmente ceda. Me ha dado la espalda por poder e información. Orochimaru gritó, revelando cuán profundamente arraigada estaba su visión hipócrita de la vida. Él es un coveter del conocimiento y me ha traicionado para robar lo que es mío. Los traidores sucios que me juegan están muertos para mí. Naruto estaba feliz de que el equipo Anbu y Anko estuvieran mucho más lejos ahora. Ya no podía sentirlos. Se habían ido y nadie podía cuestionar su historia ahora que Orochimaru finalmente estaba haciendo lo que mejor hacía, hablando. Naruto estaba usando el tiempo para reunir su chakra y enfocar su respiración. Es la ley de la naturaleza maestra. Él dijo. Uno debe devorar a otro para sobrevivir y hoy como lo que es tuyo para lograr mi objetivo de convertirme en el mayor shinobi de todos. Para hacer esto, debes morir. Naruto hizo un gesto hacia el cielo. ¿No es eso lo que me enseñaste? Manda siseó en aprobación, su larga y rosada lengua era lo suficientemente afilada en los puntos alargados para derribar un árbol. Al menos recuerda las leyes de la serpiente. Manda dijo. Quizás deberías practicar lo que predicas, Orochimaru. La serpiente comenzó a silbar entretenida antes de agregar. Adiós y gracias por dejarme verte por última vez antes de morir. El hombre serpiente palideció cuando Manda golpeó a la serpiente Sannin otra vez por el uso de su cola. Orochimaru saltó a la nube de polvo que la serpiente hizo cuando desapareció con un siseo burlón. El momento había llegado. Es hora de matar al Sannin y la última evidencia de que había jugado en ambos lados de su aldea. Naruto corrió una línea de sangre en un garabato a lo largo de la empuñadura de su espada recuperada y canalizó chakra hacia ella. Un sello negro comenzó a formarse desde la empuñadura hasta la punta de la cuchilla. Una intrincada matriz de Fuin comenzó a brillar en varios colores hasta que se hizo. Mejor me mantengo al día con los deseos de Manda-sama, dijo Naruto ahora. La serpiente lo desafió agitando a Kusanagi hacia él burlándose de él. El Jounin sabía que había mordido el anzuelo. Naruto saltó del montículo a gran velocidad con su espada levantada sobre él. Orochimaru lo tomó de frente antes de que Naruto incluso tocara el suelo y bloqueara su golpe de espada directamente con su propia espada. Naruto se puso de pie, cambió de posición y empujó la hoja de su sensei hacia arriba. Cuando Kusanagi se fue al cielo, Naruto apuñaló su espada en la temblorosa pierna de Orochimaru y saltó para abandonar la espada. Un solo sello de mano más tarde y la hoja comenzó a silbar con humo. Naruto supo correr y se deslizó bajo tierra cuando ocurrió la explosión. Esperó bajo tierra como el Fuin explosivo, similar al kunai que había lanzado antes, pero aproximadamente 10 veces más poderoso, explotó. La caverna que había hecho se derrumbó debajo de él por pura fuerza y durante unos 2 minutos esperó con su mano tocando el techo de la tumba de la tierra hasta que estuvo seguro de que no había más ondas de choque y volvió a subir a la superficie. La devastación fue absoluta y completa, los árboles más cercanos habían sido aniquilados, los que estaban más rotos y ennegrecidos, el más externo se había incendiado. El suelo fue devastado y el aire se llenó de tierra y polvo. Naruto levantó una mano para cubrir su boca, tosiendo mientras tropezaba hasta donde había estado Orochimaru. Finalmente encontró el epicentro de la explosión, su maestro no estaba a la vista. Solo se podía ver a Kusanagi, la hoja sobresaliendo del suelo, orgullosa, desafiante, sin ningún rasguño. Como si fuera una extraña peculiaridad del destino, en este preciso momento algo aterrizó junto a él. Naruto se volvió para mirarlo y casi se divirtió cuando resultó ser la cabeza de su amo. La cabeza debe haber sido arrancada por la detonación y arrojada al cielo. Recogiéndolo por el pelo, Naruto lo levantó para mirar a su maestro a los ojos una última vez.
Los ojos muertos e invisibles habían perdido comprensiblemente su brillo maníaco y vicioso, y la cabeza se arrancó justo al comienzo del cuello, dejando incluso la parte inferior devastada por el golpe. Así terminó. Dijo Naruto, inclinando un poco la cabeza hacia un lado mientras hablaba con su maestro. ¿Habías esperado algo más, me pregunto? Debo admitir que fue un acto anticlimático. Con eso, se quedó en silencio, desechando la cabeza al cabo de un rato. En su lugar, caminó hacia Kusanagi, recuperando la hoja y sintiendo el peso del arma legendaria. Este era uno de los premios que había buscado, una hoja magistralmente creada, tan valiosa como una nación menor y tan mortal como su ejército. Naruto dejó que su cuerpo colapsara por fin. Golpeó el suelo con dureza, pero todavía razonablemente erguido. Finalmente, examinó sus heridas adecuadamente y se alegró de que nada verdaderamente incapacitante le hubiera sucedido. Las heridas eran profundas, pero al menos estaban cerradas y eso siempre era algo bueno. Solo necesita que Rin lo cure y revise sus signos vitales en busca de anomalías y estará bien en unos pocos días. El verdadero desafío comenzó ahora. Podía sentir al equipo de Ambumasa Anko, ya que ahora estaban mostrando libremente sus firmas de chakra, sabía que tenía que llevarse bien con su plan. Orochimaru de los datos del Sannin fue esencial para recuperar. El siguiente fue convencer al pueblo de no restringir su licencia de Shinobi para mantenerlo en el perímetro de Konohagakure no Sato. Lo pondría todo atrás meses, ya que fue analizado una y otra vez por la oficina de interrogatorios. Tuvo que jugar su posición como el único hijo del Hokage al máximo. Naruto. Anko apareció en un borrón junto a él. Tenía esa rara y preocupada mirada en su rostro que era ambivalente con la mierda de comer una sonrisa en su rostro. Sus ojos estaban llorosos de felicidad o simplemente estaban complácidos de que él hubiera sobrevivido cuando ella hubiera muerto luchando contra su amo. ¿Estás bien? Algunas heridas menores, dijo Naruto, tal vez algunas costillas rotas, pero no puedo estar seguro. Son mis receptores de dolor sordo. Anko asintió pero ella realmente no entendió. Sus padres habían estado vivos durante los primeros años de su aprendizaje y habían prohibido que Orochimaru se metiera con su fisiología en el momento en que tenía que hacerlo. Más adelante en la vida, las modificaciones simplemente la matarían, ya que su cuerpo habría perdido la maleabilidad necesaria. Sin embargo, Naruto había logrado convencer a su madre de que las alteraciones eran parte de ser una aprendiz y que ella había cedido a regañadientes. Namikaze-sama, una mujer con cabello morado en el atuendo de un ambú con una máscara de gato se posó al otro lado de él. Su equipo parpadeó momentos después y formó un círculo protector a su alrededor. ¿Informaremos al Hokage, algo que quieras que le contemos? Informe a Yondaime que la misión está completa. Naruto dijo. El traidor está muerto. Estaré allí en breve. Que Issei Rin me informe. Ella está al tanto de mis necesidades médicas. ¿Puedes manejar un Shunshin Namikaze-sama? Un hombre más joven con la máscara de un jabalí se sentó y comenzó el chakra verde del jutsu médico hasta que Naruto lo despidió. Es solo señor de los primeros auxilios. Tendría poco efecto. Naruto explicó. Mi cuerpo ha sido alterado, el jutsu médico normal es inútil. Rin-san es el único que entiende mi fisiología. Naruto tiró de la muñeca de Anko con su mano ensangrentada y agitó su kusanagi hacia ella. Ella entendió sus intenciones y vertió chakra en la hoja. Naruto ordenó mentalmente que la hoja se redujera al tamaño de un kogachi y la deslizó en un agujero de sus pantalones para hacer una funda improvisada. En ese momento, un sapo muy grande, de color naranja y con una larga cuchilla de estilo Nodachi, aterrizó justo en el centro del claro, justo al lado de donde estaba muerto Orochimaru. El anciano arrodillado sobre el enemigo natural de las serpientes llegó tarde como de costumbre. Solo el padrino de su hermana, Ataque Kakashi, llegó más tarde que el hombre que acababa de aparecer. Pero él era todavía un Sannin y también su padrino. La mirada de remordimiento dirigida a la rubia no fue del todo inesperada. El hombre y el Sannin muerto hasta los últimos tiempos habían estado extremadamente cerca. Jiraiya había usado a Orochimaru como su confidente hasta que Orochimaru tomó el entrenamiento de Naruto Namikaze tan en serio que ambos rara vez estaban lejos del otro. Naruto puso una cara neutral cuando le devolvió la mirada, sus ojos azules eran más fríos que el hielo. Jiraiya-sama. Dijo con calma, sabiendo que su padrino estaba en conflicto. El hombre saltó del sapo y aterrizó junto a él. Anko ya estaba listo para entrar en acción. ¿Cómo murió? Preguntó la profunda voz de Jiraiya.
El hombre estaba desgarrado por dentro, eso era seguro. Sus ojos estaban llenos de pena y lágrimas. Tales emociones eran cosas que Orochimaru le había enseñado a Naruto tan pronto como comenzó su entrenamiento para ser irresponsable. Llorar en privado, no en el trabajo, era algo que había escuchado mucho hasta que se convirtió en genin y realmente entendió lo que significaba la serpiente mayor después de que su primera misión Akuma no Kuni dio lugar a que el genin de 10 años asesinara a un pueblo de bandidos. ¿Tienes que preguntar eso ahora?, espetó Anko. El sapo Sannin asintió y su sapo explotó en humo para desalojar el área. Quiero saber cómo murió. Jiraiya miró a los escombros alrededor de ellos el cadáver. ¿Qué tipo de jutsu hace esto? Afuin, respondió Naruto, croando de verdad, mientras algo de sangre salía de su boca. Sus heridas eran mucho más graves de lo que pensaba. El Sannin parecía agitado ante la respuesta. Un fuin explosivo de alto rendimiento en mi espada. Lo apuñalé en su pierna. Ahora solo quedan pedazos de él, si quieres verlo, la cabeza debería estar allí. Naruto describió con calma cómo había terminado la vida de su maestro. El Sannin estaba más quieto que las hojas en los árboles alrededor del cráter ahora. Luego, sin previo aviso, Jiraiya agarró a la rupia lesionada por el brazo y lo levantó para pararse cara a cara con él. Una serpiente salió disparada por el cuello de Naruto por detrás y su gran cabeza saltó al Sannin en señal de advertencia. ¿No había otra manera?, preguntó Jiraiya. Naruto se mantuvo impasible. Cambiar roles tan rápidamente no engañaría al maestro espía retirado. Había, sin embargo, esta era la opción más segura. El Sannin se estremeció, aparentemente congelado por la llovizna que acababa de comenzar. Luego, sin previo aviso, le dio un puñetazo a Naruto en la cara, mostrando que era ira en lugar de frío. El cuello de Naruto se alargó un poco y se giró hacia atrás justo a tiempo para ver los rasgos enfurecidos de Anko gritar y ordenar a su serpiente hacia adelante. Naruto atrapó el cuello de la serpiente y sacudió furiosamente la cabeza mientras la colocaba en su posición, con el Sannin todavía aferrado a él con calor. Basta, susurró Naruto, es un mal momento para los dos. A pesar de lo que había hecho, Shisou era importante tanto para mí como para Jiraiya-sama. Quédate abajo. Naruto se apartó del agarre del viejo un tanto avergonzado y cayó directamente a la tierra cuando sus piernas dejaron de obedecerlo. Maldita sea. Él juró ahora. Perdí demasiado chakra. Anko, si pudieras, la mujer dejó de mirar a su hijo con veneno y tocó el hombro de Naruto para activar un Shunshin. Lo último que vio fue un remolino de hojas. Naruto golpeó el suelo con fuerza cuando aterrizó en el piso alfombrado rojo después del Shunshin. Sus entrañas se agitaron repentinamente y escupió más sangre por todo el Shampooed presente del Daimyo de Kaze no Kuni. Naruto. Rin dijo en shock y la mujer estaba frente a él en un segundo, asegurándose de que él hiciera contacto visual con ella. Sus ojos estaban un poco borrosos, pero era inequívocamente ella. Las rayas moradas en cada mejilla eran inconfundibles para él. Sus cálidos ojos marrones eran más anchos de lo normal, ya que frenéticamente sacó agujas de acupuntura de su bolsa al lado de su uniforme con Wagakure Shinsato Jounin estándar y las apuñaló en sus puntos de presión. Inmediatamente Naruto se sintió mejor y pronto se apoyó en el abrazo protector de Anko desde atrás. Con un suspiro interno se dio cuenta de que el territorio que marcaba las guerras había comenzado de nuevo. Él no interfirió y solo dejó que se miraran el uno al otro. ¿Por qué esas dos mujeres tenían que ser tan malditamente protectoras? Está herido, así que ten cuidado. Espetó Anko. Decirle a una kunoichi médica del calibre de Rin que tuviera cuidado fue una pequeña bofetada en la cara. Ella simplemente la ignoró y comenzó a murmurar términos familiares en voz baja, como la regeneración celular tendrá que disminuir la velocidad y otras cosas similares sobre él cerradas por heridas externas. El Yondai me parecía absolutamente agotado. Su madre estaba a su lado y ella parecía tan sorprendida como Rin, sin embargo, en su caso, parecía no estar segura. Él y su madre no estaban en el mejor de los términos, en pocas palabras, y ella no estaba segura de qué hacer. El cielo detrás de ellos estaba lleno de nubes enojadas que amenazaban con asediar el mundo nuevamente. Su propio padre y los dos ancianos Amura Mitokado y Koharu Utatane, personas que pudieron haberse retirado después de que Sandaime pereció en el ataque de Kyuubi hace 12 años, pero eran demasiado tercos para hacerlo, estaban esperando pacientemente. Informe, ordenó su padre. Okage-sama, Naruto notó las miradas sospechosas en los ojos del anciano shinobi mientras se levantaba torpemente.
Probablemente estaban mirando el Kusanagi almacenado en su chaleco. Eliminé a Orochimaru según las instrucciones y no podía traerlo con vida. Solicito que sus restos sean trasladados al Instituto de Investigación Konoha. Deben ser estudiados, si es que no hay nada más que hacer un mapeo completo. De mis propias modificaciones. Aprobado. No es como si tuviera una familia para reclamar el cuerpo. Dijo Minato, ignorando las gafas que llevaba Omura tratando de protestar. Vaya al centro médico y descanse. Le nombraré oficialmente director de la División de Investigación y Desarrollo mañana por la mañana. Naruto tomó aliento. Después de tanto tiempo estuvo en control. Aceptó humildemente a Okage-sama. No estaba en el claro con diferencia, así que mantuvo su respuesta sucinta y respetuosa. Su madre sonrió incluso si los viejos murciélagos a su lado no lo hacían. Ve a descansar un poco y comienza tus tareas cuando puedas. Minato dijo. Te llamaré pronto para discutir el mejor curso de acción con respecto a las bases de tu maestro. El Yondaime entró directamente en la trampa de Naruto. Los miembros del consejo se habían retirado como siempre y solo parecían avergonzados. Su padre era menos tolerante con los comentarios molestos que incluso el anciano Sandaime, y no ayudó que su padre nunca se asociara con ellos fuera del trabajo. Naruto consideró tratar de estar familiarizado, pero pensó que no se vería bien ser repentinamente afectuoso más allá de los intercambios normales. Gracias. El lento y chorreando sonido del agua se convirtió en un coro estable de fondo para Naruto mientras miraba alrededor de la espaciosa cámara subterránea. Era una sala grande, llena de cubas, tablas, diagramas e innumerables muestras de la parafernalia de la ciencia. Un solo panel de luz roja en el techo iluminó la habitación y le dio al lugar un brillo infernal, un brillo parpadeante y débil que se reflejó en las grandes cubas. Naruto se movió silenciosamente a través del laboratorio y revisó metódicamente el equipo. No le llevó mucho tiempo, esta cámara le era familiar, por lo que pudo determinar rápidamente que, incluso después de casi 5 años de desuso, todavía estaba en buena forma, algo que lo alegró. Las tuberías de las cubas estaban algo obstruidas y el lugar estaba lleno de polvo, pero por lo demás estaba en plena vida. Despertó recuerdos en Naruto, este laboratorio había sido uno de los primeros lugares donde Orochimaru le había mostrado durante su aprendizaje. Con solo 6 años de edad, Naruto había sido introducido al mundo de la ciencia en esta misma sala por su nuevo maestro. Biología, química, física, ninjutsu, sellos, incluso cosas como la psicología. Orochimaru se lo había mostrado todo al joven. Naruto abrió los casilleros en el otro extremo de la habitación y estaba haciendo una lista de todos los químicos que necesitaba para tener un laboratorio razonablemente bien provisto. Mientras escribía rápidamente los componentes faltantes en un cuaderno que había traído, recordó la primera vez que estuvo aquí. En el momento de su aprendizaje, Naruto había sido un niño confundido y triste. El incidente con el incidente de Kyuubi y su posterior encarcelamiento en su hermana pequeña había arrojado su vida al caos. Su padre apenas había estado en casa durante meses y su madre había centrado toda su atención en la pequeña Kimiko, toda la debacle la había hecho violentamente protectora de su hija. Naruto, sin embargo, se había deslizado entre las grietas y había sido olvidado en el caos. Había sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de al menos algo de lo que había sucedido y lo que había entendido lo había hecho alejarse del resto del mundo. Su madre no tenía tiempo para él y Naruto no había querido ser una molestia. El niño, en cambio, entró en el estudio de su padre y comenzó a leer. Todo lo que había sucedido era confuso y extraño para él y Naruto, creyendo que había una buena razón por la que su madre ya ni siquiera lo había notado, se había decidido a resolverlo. Durante meses estuvo escondido en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Fue un testimonio silencioso de su análisis preciso de la situación que le había llevado meses a su madre darse cuenta de que Naruto nunca abandonaba el estudio más que para comer, incluso en ese caso. Su madre no tenía tiempo para él y Naruto no había querido ser una molestia. El niño, en cambio, entró en el estudio de su padre y comenzó a leer. Todo lo que había sucedido era confuso y extraño para él y Naruto, creyendo que había una buena razón por la que su madre ya ni siquiera lo había notado, se había decidido a resolverlo. Durante meses estuvo escondido en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Fue un testimonio silencioso de su análisis preciso de la situación que le había llevado meses a su madre darse cuenta de que Naruto nunca abandonaba el estudio más que para comer, incluso en ese caso. Su madre no tenía tiempo para él y Naruto no había querido ser una molestia.
El niño, en cambio, entró en el estudio de su padre y comenzó a leer. Todo lo que había sucedido era confuso y extraño para él y Naruto, creyendo que había una buena razón por la que su madre ya ni siquiera lo había notado, se había decidido a resolverlo. Durante meses estuvo escondido en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Fue un testimonio silencioso de su análisis preciso de la situación que le había llevado meses a su madre darse cuenta de que Naruto nunca abandonaba el estudio más que para comer, incluso en ese caso. Creyendo que había una buena razón para que su madre ni siquiera lo notara más, se había decidido a resolverlo. Durante meses estuvo escondido en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Fue un testimonio silencioso de su análisis preciso de la situación que le había llevado meses a su madre darse cuenta de que Naruto nunca abandonaba el estudio más que para comer, incluso en ese caso. Creyendo que había una buena razón para que su madre ni siquiera lo notara más, se había decidido a resolverlo. Durante meses estuvo escondido en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar. Fue un testimonio silencioso de su análisis preciso de la situación que le había llevado meses a su madre darse cuenta de que Naruto nunca abandonaba el estudio más que para comer, incluso en ese caso. Con la lista finalmente hecha, hizo una última comprobación del lugar antes de apagar las luces y abandonar la habitación. Cerrando la puerta a través de un interruptor secreto, observó cómo la pared se deslizaba de nuevo en su lugar, y pronto se convirtió en una pieza aparentemente sólida de las largas paredes de las catacumbas en las que estaba. Canalizando chakra en sus pies, comenzó a moverse por el pasillo húmedo. Sus pies tocando el agua debajo de ellos sin ningún sonido o movimiento. Esto hizo que su viaje fuera casi fantasmal en su silencio. La oferta de Orochimaru de llevarlo no había sido una en la que Naruto hubiera saltado, la serpiente lo asustó en ese entonces. Sin embargo, le había ofrecido a Naruto conocimiento. Al ingresar al estudio, donde había estado sentado Naruto, despeinado y con los ojos nublados, Orochimaru sonrió, se sentó a unos pocos metros de distancia y comenzó a hablar. Él había hablado de lo que le había sucedido a Kimiko, cómo funcionaba, cómo el sello de su estómago enjauló al demonio, separó su chakra en sus componentes yin y yang. En los términos más claros y comprensibles posible, a Naruto le habían dicho lo que había sucedido, pero solo había entendido partes de él. Cuando Orochimaru hubo terminado, sonrió una vez más y le hizo a Naruto una pregunta que permaneció con él hasta el día de hoy. ¿Quieres entender? Fue la pregunta, Naruto aceptando sin dudarlo. Y la vieja serpiente había sido como agua para una garganta reseca para él. Incluso si Orochimaru era algo más que amar o cuidar, al menos había sido cuidadoso y estimulante. Trabajando desde el principio de que cuanto mayores son los desafíos, mayores son las ganancias, Orochimaru había presionado a Naruto hasta el límite. A través de un estudio intensivo, acertijos y acertijos inteligentes, sugerencias para engañar a Naruto para que aprendiera y sesiones duras de entrenamiento mental y físico, Orochimaru lo había convertido en una copia de sí mismo. La serpiente esperaba una obediencia incuestionable que superaba incluso los instintos de autoconservación, pero a cambio daba conocimientos, habilidades y habilidades más allá de cualquier otro shinobi. Naruto había sido un Genin por 8, un Chunin por 10 y un Jounin por 13, solo el genio hijo del clan Uchiha. Cuando llegó al final del largo pasillo por el que había estado caminando, llegó a un tramo de escaleras que ascendió rápidamente. A diferencia de su par de Uchiha, los éxitos de Naruto se habían ocultado, incluso de sus padres. Orochimaru no lo había convertido en un luchador tanto como un científico. De hecho, muchas de las cosas que habían motivado los elogios y recomendaciones de su sensei al Hokage eran cosas que solo algunas personas podían seleccionar. Sus padres no eran tontos, Minato había creado no solo uno sino dos jutsu que eran dignos de ser llamados obras maestras, pero los estudios esotéricos y abstractos en los que Naruto se enfocaba eran en gran medida acertijos para igualarlo. Como parte de su examen de Jonin, había demostrado cómo crear sellos de tatuaje que volverían a crecer incluso si estuvieran dañados por heridas en la carne en la que estaban marcados. Su padre había sido lo suficientemente inteligente como para ver lo valioso que era, pero ni siquiera podía comenzar a entender la mecánica detrás de él. De hecho, ni siquiera estaba interesado en la comprensión. Para Minato era una herramienta para usar, nada más, y Naruto había recibido una palmadita en el hombro y el rango de Jonin por ello. Ese fue el momento en el que comenzó a frotarse bajo el liderazgo de Konoha. Se había vuelto cada vez más molesto con la forma en que descartaban casualmente las ciencias a las que dedicaba todo como nada más que una herramienta.
La revelación de los misterios que habían sido elementos constantes en las vidas de la humanidad, la comprensión del mundo que los rodeaba, la comprensión gradual de la realidad en sí misma no era nada para la mayoría de las personas en Konoha. No era como su maestro, sin embargo, que creía que esto era una razón para la traición. Naruto sabía dónde estaban sus lealtades y estaban con Konoha. El hecho de que él viera el conocimiento como algo con un valor en sí mismo y que no lo hiciera no era razón suficiente para que él traicionara a su aldea, el costo era demasiado alto y la ganancia solo sería una idealista. Naruto abrió la puerta al final de la escalera y pronto salió a una pequeña habitación repleta de herramientas. Agarrando una bolsa de comida para llevar que había estado de pie junto a la puerta, cruzó la habitación y abrió otra puerta, saliendo por un callejón en medio de Konoha. El día era brillante y soleado, con el canto de los pájaros, una suave brisa y todas esas cosas que harían que la gente dijera qué hermoso día hasta el infinito cuando necesitaban una razón para hablar un poco. Aún así, el hecho de que Naruto no traicionara a Konoha no significaba que no podía salvar la red secreta de laboratorios de su ahora muerto maestro, sus bases secretas y sus conocimientos para él y, por lo tanto, Konoha. Incluso si tiene que tener cuidado, podría canalizar los descubrimientos hechos en esos lugares hacia Konoha. Lo habría hecho abiertamente, si no fuera por la fobia de la ciencia que la revelación de las malas acciones de su maestro había causado en Konoha. La gente había tenido la idea de que la ciencia era algo intrínsecamente malo que te haría matar bebés por diversión y Naruto había pasado las semanas desde la muerte de su maestro para eludir las acusaciones aleatorias contra el departamento de ciencia del que ahora era jefe. En algunos puntos, el Hokage se había visto obligado a ordenar a la policía Shinobi que recordara a la gente que atacar a los departamentos Shinobi equivalía a un acto de traición, algo que ningún pueblo Shinobi, ni siquiera el Konoha de Yondaime, toleraba ni un poco. Afortunadamente, la situación nunca se había convertido en violencia letal, pero algunos de los agentes de odio más rabiosos ahora pasaban los próximos años en la cárcel, después de haber sido condenados por sedición. Naruto usó un pequeño jutsu para limpiarse del olor que lo rodeaba y, cuando salió del callejón, se dirigió al departamento de ciencia, un pequeño edificio rectangular cerca de las afueras de la ciudad. Su usurpación de la red subterránea de Orochimaru se había desarrollado sin problemas hasta el momento y, con suerte, nada serio lo estropearía, ya que había demasiado en juego. Cuando abrió la puerta del laboratorio, se encontró con uno de los asistentes, un joven astuto, de 15 años de edad, a quien Orochimaru había rescatado de una oscura existencia en el programa médico, llamado Yakushi Kabuto. «Ei Sensei». El chico de cabello plateado y gafas dijo con una sonrisa mientras pasaba junto a Naruto en el vestíbulo, sosteniendo un portapapeles en la mano. «Bien, Vino», continuó, «hemos tenido algunos problemas para aislar los componentes del último lote de muestras. Estaré contigo en un minuto», dijo Naruto, preguntándose qué había pasado ahora, y Kabuto se fue. El chico era solo unos años más joven que Naruto y muy fuerte, por no mencionar su habilidad como científico, médico, luchador y no menos importante, escondiendo todas esas habilidades. Naruto no sabía para qué pretendía su maestro usar Kabuto, pero estaba contento de haber logrado reclutarlo para su causa. Con una docena de personas como Kabuto pudo revolucionar el departamento. Subiendo las escaleras, atravesó otro pasillo blanco estéril y abrió la puerta de su oficina. Teniendo en cuenta que él era el líder de toda una rama de la organización Shinobi de Konoha, era una broma, la habitación no era más grande que la de nadie más, unos 6 metros cuadrados en total y con estantes alineados en las paredes, haciendo que el espacio utilizable real fuera de 3. Un escritorio con una silla de oficina y una computadora estaban en el extremo opuesto de la pequeña habitación, esta última con varias ventanas de datos. Naruto dejó su almuerzo para llegar junto a la computadora y agarró la bata blanca de laboratorio que colgaba de la percha en la puerta de su oficina. Realmente deseaba que pudieran tener más espacio, estaban agobiados aquí. Poniéndose la bata de laboratorio, dirigió sus pasos hacia el segundo laboratorio, donde la mayoría de los científicos naturales que trabajaban aquí pasaban su tiempo. Corriendo por las escaleras, se dirigió a la izquierda, abrió la puerta al final del pasillo y entró en el laboratorio. Naruto arrancó un par de guantes de goma de un dispensador cercano al pasar y se los puso con práctica facilidad. Kabuto estaba de pie junto a una de las grandes mesas blancas al final de la habitación, girando lentamente un pequeño tubo de prueba en su mano. Varios otros científicos estaban llenando la sala en otros lugares, caminando de un lado a otro mientras veían sus respectivas tareas. «¿Y qué tiene usted?»,
Preguntó Naruto mientras se acercaba a Kabuto. Me las arreglé para determinar el tipo de veneno, es una necrotoxina como pensamos. Kabuto dijo, el verdadero problema es con los portadores de la toxina. ¿Sabes lo que es? Preguntó Naruto. La necrotoxina significaba que era un veneno que atacaba las células y las mataba en el área de la infección. A su paso, este tipo de venenos no dejaron más que podredumbre, carne muerta que nunca se recuperó. Si las intoxicaciones severas hubieran tenido lugar, las amputaciones fueron usualmente el único recurso, solo el mejor de los medicamentos podría resucitar la carne muerta. Ese es el problema. Kabuto dijo. Si estoy leyendo esto correctamente, no es algo inherente a los portadores, es un patógeno que se encuentra en el torrente sanguíneo. ¿Qué? Preguntó Naruto ahora, sus ojos en realidad se ensanchaban. Tengo el análisis de enzimas, los resultados del cultivo de bacterias y el análisis de ADN allí mismo. Kabuto dijo, indicando una pila de documentos en otro escritorio. Naruto se apresuró y comenzó a mirar a través de los papeles. Casi el mismo día en que se había convertido en jefe de este departamento, un clan de usuarios de líneas de sangre había comenzado a hacer un desastre en las partes orientales de Fire Country. Estos shinobis eran un tipo sediento de sangre y despiadado, aparentemente comprometidos con el caos por el caos, y habían dejado un rastro de caravanas y pueblos masacrados a su paso. Este clan usó un extraño límite de sangre que involucraba su sangre, que era un veneno mortal que ya había cobrado la vida de 3 shinobis de Konoha. La División de Ciencias había logrado apoderarse de algunos cadáveres y había estado trabajando todo el día durante todo un mes para comprender su biología y el jutsu venenoso que utilizaban. Y si lo que Kabuto había descubierto era cierto, eso tenía algunas implicaciones extremadamente interesantes. Naruto había logrado hojear la pila en unos minutos y suspiró cuando terminó. Kabuto tenía razón, era un patógeno, una bacteria extraña a sus cuerpos, la causa de la letalidad de su sangre. No tiene sentido, ¿verdad? Kabuto preguntó desde el banco donde estaba, se dio cuenta Naruto ahora, haciendo una doble revisión del análisis inicial para ver si habían cometido algún error que hubiera arruinado el análisis posterior, más extenso y en profundidad. Lo hace, dijo Naruto, parcialmente al menos. Es una bacteria chakra, tal vez el límite de la línea de sangre evolucionó como una reacción defensiva a una enfermedad de algún tipo y la bacteria se convirtió en parte de su flora bacteriana natural. Tal vez son simplemente portadores de la enfermedad y las técnicas que utilizan son técnicas simples de clan. Tal vez su límite de sangre tenga la forma de la inmunidad. Esa es una suposición. Dijo Kabuto. Aún así, no sabemos cómo emergen los límites de la línea de sangre para comenzar, así que quizás. Lo relevante es cómo usamos esto. Naruto dijo, está bien, todos. Gritó ahora, convocando las atenciones del resto de los científicos reunidos. Hemos logrado aislar a la gente, se acercó a una pizarra y comenzó a dibujar rápidamente en ella. Es un patógeno basado en la sangre, que parece ser parte de su flora natural. Esta es la composición química del agente radical, en solo unos segundos, había terminado de garabatear un gran modelo de las moléculas que formaban los agentes radicales en el toxina. Ahora se volvió para mirar a los científicos reunidos, las mentes más brillantes de Konoha. Y ahora necesitamos usar esto para crear un arma contra ellos. Antídotos, eliminar su inmunidad inherente, agentes aerotransportados que lo neutralizarán, lo que sea que puedan encontrar. Cooperen todo lo que quieran y necesiten, quiero una página completa de ideas de cada grupo de laboratorio dentro de las 48 horas. Naruto terminó. Esta fue la parte más irritante de la investigación ya que era tan incierta. Ahora sabían lo que era, la pregunta era cómo iban a lidiar con eso. Esta era una forma de obtener ideas que él prefirió. Le dio a los equipos la oportunidad de brillar y le dio varios ángulos de enfoque. Kabuto, dijo Naruto ahora, informa al Hokage que hemos determinado la naturaleza de la línea de sangre, cuando regreses estás conmigo. Sí señor. Kabuto desapareció en un momento, usando Shunshin para dirigirse a la oficina de Hokage lo antes posible. Si había algo que Naruto valoraba mucho era la eficiencia y Kabuto quería complacer. No se trataba de aspirar sino de adaptarse perfectamente a los estándares que se estaban utilizando. Rodando su cuello, Naruto se dispuso a trabajar en ideas él mismo. La parte difícil había terminado y ahora todo lo que tenían que hacer era envolverlo todo. Naruto se dejó caer en uno de los reposapiés que estaban de pie junto al banco y comenzó a mirar los papeles.
Su mente pronto comenzó a sumergirse en el estado mental puro y enfocado donde nada más que él y el problema existían, el estado mental que él llamaba hogar. Kabuto apareció en el pasillo fuera de la oficina de Hokage en una nube de humo. Llamó a la puerta tan pronto como el humo se había disipado, ansioso por volver al laboratorio. Al cabo de un segundo abrió la puerta y entró. La oficina dejó a Kabuto ligeramente asombrado. Él había estado aquí muchas veces, pero el tamaño del lugar, en comparación con el pequeño armario que su maestro llamaba el cargo, era increíble. La sala era fácilmente tan grande como dos de los laboratorios de la División de Ciencia tomados juntos. Para Kabuto, era molesto que el hombre más poderoso de Konoha tuviera este tipo de espacio, porque era el hombre que le daba la verdad a Konoha. Uno de los artículos más valiosos que podía tener un shinobi, dado que no era más que un casillero para sentarse. El Hokage estaba sentado detrás de su escritorio como de costumbre y un grupo de shinobi estaba parado frente a él, dando sus informes. Kabuto los reconoció a todos. Atake Kakashi, Maito Gai, Sarutobi Asuma e Inuzu Katsume, estaban entre los mejores shinobi de Konoha, leyendas vivas de todos ellos. ¿Estoy molestando algo? Kabuto preguntó con suavidad, deslizándose hacia una práctica actitud de sumisión amistosa. ¿Puedo esperar? No, entra. Dijo el Hokage. ¿Has hecho algún progreso con el veneno? Lo hemos hecho, Hokage-sama. Kabuto dijo mientras entraba a la habitación y saludaba al hombre. Namikaze-sensei quería que informara que hemos logrado aislar a los agentes radicales y determinar su origen. Sigue adelante. El Hokage dijo. Era francamente casi patético, pensó Kabuto para sí mismo. El poderoso Yondaime Hokage de Konoha era como un niño con la ansiedad abierta en sus ojos ahora. Su corazón quedó al descubierto tan pronto como mencionaste algo en el que estaba involucrado su hijo separado. A pesar de la falta de inversión personal de Kabuto en Minato o incluso de su lealtad real, su objetivo era Naruto-sama. Fue desconcertante ver al poderoso Yondaime Hokage tan abierto, tan frágil. Después de algunas pruebas exhaustivas, hemos determinado que la causa de la toxina no es la sangre en sí, sino un patógeno que se encuentra en la sangre. Kabuto explicó. Son portadores de una cepa de bacterias que nunca hemos visto. Namikaze-sensei teoriza que la supuesta línea de sangre es en realidad simplemente una combinación de su inmunidad y técnicas de clan desarrolladas para hacer uso de las infecciones que ahora se han convertido una parte de su flora bacteriana natural. Impresionante. Sarutobi Asuma dijo con un pequeño silbido. Esa explicación tiene bastante sentido también. Muchas gracias, señor. Kabuto dijo, fingiendo enderezarse un poco ante los elogios que le dieron. Con la matrona Inuzuka en la habitación, no pudo evitar sentirse nervioso, sin embargo, podía oler el engaño de alguien fácilmente y se alegró de que el olor a desinfectante y al laboratorio lo rodearan. Actualmente estamos revisando los métodos para combatir el veneno y tendremos una lista en 2 días en caso de que desees una copia. De cualquier manera comenzaremos a producir cualquier solución que hayamos creado dentro de la semana. Gracias por tu duro trabajo. Dijo el Hokage. Asegúrate de pasar mis felicitaciones a Naruto también. Estoy seguro de que Namikaze-sensei se alegrará con los elogios del Hokage. Kabuto dijo, ahora venía la parte que realmente había estado esperando. ¿Cómo está? Minato de repente, fuera de protocolo, preguntó Kabuto. Ahora la situación había cambiado drásticamente, ahora no se trataba de un Hokage que preguntara por su subordinado, ni mucho menos. Era un padre que preguntaba por su hijo, el hijo al que sabía que se había alejado y se había sentido culpable. El alma de Minato quedó al descubierto para Kabuto, sus ansiedades y lamentos tan claros como el día. Él iba a disfrutar de esto. ¿Está bien, señor? Kabuto preguntó, manteniendo la pretensión de ser un trabajador de laboratorio socialmente inepto. Minato pareció revivido por esto y ahora Kabuto asestó el golpe mortal. Sin una familia ni nada que lo distraiga, está dedicando todo a este trabajo y puedo decir con seguridad que es un honor trabajar para él. El Hokage se estremeció visiblemente ahora, las palabras de Kabuto acerca de que Naruto no tenía familia cortándole por completo en el alma. Suprimiendo la pequeña oleada de triunfo dentro de él, Kabuto se inclinó ante el Hokage. Demasiado fácil, patéticamente también. ¿Tienes más preguntas, Hokage-sama? Preguntó con el mismo tono amistoso y fue testigo de cómo el Hokage solo negó con la cabeza, aparentemente sin confiar en su voz. De despedido. Dijo el hombre después de unos segundos y Kabuto se inclinó de nuevo ante el Hokage.
Sí, señor, dijo con un rápido saludo, mantendremos el buen trabajo. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación con pasos rápidos, dejando un Hokage devastado y 4 Jounin que de repente se sintieron muy incómodos con estar en la habitación. Kabuto sonrió para sí mismo y corrigió sus lentes cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él. Cosas como estas eran la manera en que el joven con gafas podía mostrar su lealtad, como la forma en que el gato de la casa dejaba pequeños regalos sobre la almohada de sus dueños en forma de ratones y aves capturados. Sin embargo, Kabuto no era un gato, su oficio era mental, y con un pequeño viaje de culpa como el de Hokage sería mucho más maleable cuando se discutiera la financiación. El cariñoso y sincero Hokage no lo haría. No puede decir que no si Kabuto y su maestro jugaron tan bien y pudieron darle al hombre algunas imágenes sutiles de cómo su hijo no solo se había alejado sino que había sido enviado a trabajar a muerte en un departamento pequeño, con fondos insuficientes y con exceso de trabajo. Levantando la mano, formó un sello con una sola mano para usar un shunshin de regreso al laboratorio. Tenían mucho que hacer, por cierto, mucho. Mientras Naruto seguía garabateando en el cuaderno que tenía a su lado, alternando entre él y el microscopio que estaba mirando, frunció el ceño. El patógeno era mucho más resistente de lo que había esperado y, como se veía ahora, habían llegado a un callejón sin salida. ¿No había manera de matar a esta maldita bacteria? Era casi como si se adaptara instantáneamente a cualquier antiagente al que estuviera sujeto, ya sea o fuera multiresistente. Ninguna de las opciones era atractiva, lo que limitaría sus opciones inmensamente. ¿Todavía no hay resultados? Preguntó Kabuto. El niño estaba justo a su lado, cargando placas de Petri llenas de muestras de las bacterias de un lado a otro entre el horno que usaban para elevar la temperatura a los niveles donde las bacterias crecerían más rápido. Junto con los sellos marcados en los lados del horno, podrían obtener resultados 100 veces más rápido que un simple horno. Ninguna. Naruto dijo. ¿Se está adaptando o es multiresistente? No estoy encontrando ninguna solución en este momento. ¿Así que esperarás a que los equipos te den sus sugerencias? Kabuto preguntó y Naruto asintió. Seguiré mapeando las bacterias, pero esperaré las sugerencias. ¿Siempre hay algo que te perdiste? Se pensó Kabuto para sí mismo cuando Naruto murmuró las últimas palabras. Esa pequeña pizca de humildad fue una de las cosas que separaron a Naruto de su sensei megalómano. Ciertamente, había heredado el orgullo de Orochimaru en su trabajo y su astucia, sin mencionar su obsesión obsesiva por la ciencia. Pero a diferencia de Orochimaru, Naruto estaba obsesionado con el rigor estadístico. Revisando y rehaciendo en el menor indicio de inexactitud, Naruto hizo caso omiso debido a los factores humanos de olvidar cierto aspecto, olvido, falta de atención o torpeza como un insulto personal. Esas muestras no crecerán por sí mismas. Naruto dijo ahora, todavía mirando el microscopio y Kabuto se apresuró hacia el horno. Por supuesto, estaba el tema de esto. Si uno no se desempeñara al máximo mientras trabajaba con él, habría un infierno que pagar. Entonces, ¿qué dijo el Hokage? Preguntó Naruto después de unos segundos. Ah, sí, Hokage-sama estaba contento. Kabuto respondió con sinceridad, sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa soleada. Quería que transmitiera su agradecimiento por nuestro duro trabajo. Eso no. Naruto dijo atonalmente. No soy estúpido, ¿qué dijo él? Me preguntó cómo estabas haciendo, sensei. Kabuto dijo ahora, decidiendo abandonar las fachadas, ¿qué uso tenía para ellos frente a este hombre? ¿Y tú dijiste? Preguntó Naruto. Todavía estaba mirando el microscopio y su mano estaba agarrando la pluma. Sin embargo, había dejado de tomar notas, demostrando que se estaba enfocando en Kabuto. Que sin una familia que te distraiga, podrías dedicar todo tu tiempo a esto. Dijo el joven de cabello plateado. Naruto de repente dejó de emitir un pequeño sonido de diversión. Déjame adivinar. Su sensei dijo. Trataste de hacerle un viaje de culpa, ¿no es así? Todo fue por el bien del departamento sensei. Kabuto dijo, su sonrisa se volvió más torcida cuando colocó sus lentes en posición. Naruto miró a su subordinado ahora, una lenta sonrisa sobre sus labios. ¿No pensaste que tendría problemas para manipular a mi propio padre para obtener fondos? Le preguntó a Kabuto. Por un segundo, Kabuto realmente vaciló ahora, había algo agresivo en la sonrisa que tenía su sensei. La intención de matar se fue construyendo lentamente y Kabuto repentinamente se sintió nervioso. ¿Hablé, falsamente, sensei? Preguntó,
tratando de mantener la calma como una sonrisa en su rostro. Después de todo, tu alejamiento es bien conocido y no es que hayan tratado de reconciliarte contigo, ¿verdad? Había calculado mal en alguna parte. Kabuto había estado seguro de que Naruto había visto a su padre desde una perspectiva poco favorable. ¿Eso es todo? Preguntó Naruto, habiendo cruzado sus manos frente a su torso y perforando los agujeros en la cara de Kabuto con sus ojos. De ningún modo. Kabuto dijo, recordando una de las cosas que lo habían puesto nervioso. A diferencia de Orochimaru, sus manipulaciones inteligentes podrían ser compensadas por sus tics psicóticos y su deseo de sufrir. Naruto era como una máquina, casi demasiado, a veces. Sin embargo, la programación de dicha máquina era un misterio. Kabuto nunca podría realmente saber si el hombre quería jugar o mantener sus cartas cerca de su pecho día a día. Estamos mal financiados y con exceso de trabajo, algo que puede mencionar durante las negociaciones para obtener fondos. Además, la culpa lo hará más maleable para otras sugerencias, como quizás cancelar las posibles investigaciones de su trabajo. Basta, dijo Naruto ahora, con una pequeña sonrisa en sus labios de nuevo. Sin embargo, esta vez no fue una sonrisa desafiante. Naruto se volvió para mirar al microscopio. Continúa con el buen trabajo, Kabuto, con un poco de trabajo este departamento podría crecer. Gracias, Sensei. Kabuto dijo con una pequeña reverencia. Falsa alarma parecía. No fue con un poco de alivio que Kabuto regresó al horno para vigilar cómo crecían las bacterias. A su sensei realmente le gustaba mantener a la gente en estado de alerta. Recuérdeles que no se descuiden. Todo pensamiento de intentar superar a su superior, como a Kabuto le encantaba hacer y lo había hecho tanto con su Jonin Sensei como con sus profesores de la academia, estaba fuera de la ventana. Naruto, por otro lado, estaba mirando a Kabuto. El chico era un premio de hecho, agudo, inteligente y astuto al mismo tiempo. Alguien así era alguien a quien se podía llegar a grandes alturas y solo obtener buenos resultados sin importar nada. Además, Naruto tenía la influencia necesaria para tomar un aprendiz personal. Era algo en lo que pensar, eso era seguro. Mitarashi Anko ha llegado. Naruto casi salió disparado de su escabel cuando el grito hizo eco a través del laboratorio. Su ensueño se vio interrumpido por el fuerte grito cuando, a través de la puerta del laboratorio, Mitarashi Anko llegó como un torbellino, deslizándose dentro con su gran abrigo arremolinándose detrás de ella. Una sonrisa descarada apareció en la cara de su compañero, antiguo aprendiz del Sannin de serpientes, cuando ella se acercó a él y se apoyó en la mesa detrás de ella. Naruto se había vuelto para mirar el microscopio tan pronto como pudo, esperando que ella se fuera. Sin embargo, sin esa suerte, Anko tomó el microscopio y se lo quitó. Naruto se fue girando hacia ella con un suspiro. Creo que derramé un poco de sangre infectada donde tienes tu brazo en este momento. Le dijo a ella. Obviamente, era una mentira, pero la única forma de tratar con esta mujer era un ataque preventivo para tomar la iniciativa. La reacción de Anko no esperaría. La mujer había estado en el campo y luchó contra los usuarios de sangre, ella sabía lo que su sangre podía hacer. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se retiró en segundo lugar y rápidamente se quitó el abrigo en un intento de quitar la tela supuestamente empapada de sangre de su piel. Naruto se dio cuenta de que ella solo tenía una red debajo del abrigo. La mirada horrorizada de Anko solo duró un segundo más antes de que ella notara a Naruto, quien ahora estaba apoyando su codo contra el banco, su mano hacia arriba para apoyar el lado de su cabeza con 3 dedos mientras la miraba con una sonrisa. Una de sus piernas descansaba sobre la rodilla de la otra y su misma presencia irradiaba satisfacción. Kabuto también había notado esto y el joven estaba haciendo todo lo posible para no comenzar a reírse. «Eres un idiota, ¿lo sabías?», Anko le dijo ahora, pescando el abrigo y poniéndolo de nuevo. Sin embargo, no con mucha prisa, los otros científicos se habían vuelto para mirar y todos parecían muy interesados al ver la elección de la ropa de Anko. Todavía. ¿A quién le importaba? ¿Había algo especial que quisieras?, preguntó Naruto con suavidad. Este era uno de los pocos pasatiempos irracionales que tenía, molestar y engañar a Anko, era algo que disfrutaba enormemente. Realmente era su personalidad, su actitud exagerada y su comportamiento descarado lo hacían tan agradable hacerla perder. Anko se lo quitó y le dio una palmada en la cabeza. ¿Cuándo has terminado aquí?, preguntó, ajustándose el abrigo. Es mi cumpleaños y necesito a alguien con quien beber. Ahora que Naruto no había esperado. Fue algo sorprendido por su franca y aparentemente descuidada admisión.
Anko era un huérfano, uno de los muchos que quedaron después de la tercera guerra de Shinobi, y en virtud de ser un compañero aprendiz, Naruto era uno de los pocos que podía decir que mantenía a la mujer cerca. Aún así, que ella viniera y le preguntara algo como esto era nuevo para él. ¿Qué hay de Yui? Preguntó, pensando en el chunin de ojos rojos que Anko había hecho amistad hace mucho tiempo. ¿Alguno de tus compañeros de equipo? Anko puso los ojos en blanco. Kurenai tiene su trasero lleno de estudio y arrastra un libro para beber, ella le dijo, también se apaga como una luz en un segundo. Dejando de lado soy la aprendiz de Orochimaru, la mitad de los que podría arrastrar podría esperar. Yo para envenenarlos. Eso es así, dijo Naruto. Realmente no quería dejar su trabajo. Había progresado bien hasta el momento y no veía ninguna razón para renunciar ahora. Además, la forma de beber de Anko no dejaba mucho espacio para nada más que desmayarse en un callejón. ¿Qué hay de la otra mitad? Continuó ahora. La respuesta de Anko fue una mirada agria. Bueno, te lo estoy preguntando. Ella dijo ahora, por el amor de Kami Naruto. Dijo en voz alta ahora. Has estado escondida aquí durante semanas, casi no te he visto. ¿Es demasiado pedir que al menos pueda tomar una copa contigo en mi cumpleaños? Muy bien. Dijo Naruto ahora. Cuando lo expresó de esa manera, no era realmente una opción para responder. ¿Empezar a las 8 te funciona? De esa manera podría terminar esto y terminar el día. Anko le sonrió ahora, habiendo cambiado de pista en sus emociones en un segundo consecutivo. Con la sonrisa perdida, ella le dio una palmada en la espalda con una expresión alegre en su rostro. Buen hombre. Ella dijo alegremente. Machi, a las 8, estar allí. Con esto, Anko se dio la vuelta con un remolino de su capa y se marchó, asegurándose de dejar que sus caderas se balancearan para los científicos cuando se fue. Naruto negó lentamente con la cabeza mientras arrastró el microscopio hacia atrás y miró dentro. Anko probablemente nunca cambiaría. Bipolar, casi sádico y hedonista, su compañero aprendiz era en muchos aspectos su polo opuesto. Aún así, Naruto no negaría que ella era experta en lo que hacía. Orochimaru había moldeado a Anko para que fuera una luchadora, una guerrera y una asesina, y eso era lo que era. Además, después del incidente de Kyuubi y el posterior aprendizaje de Naruto con Orochimaru, Anko había sido una de las razones por las que había mantenido su moral. Naruto no era ciego ni tonto, pero sabía que la moral era algo relativo. Sin apenas contacto con su familia ni con el resto de Konoha, Naruto se había quedado solo con la serpiente y su otro aprendiz. Unos años mayor que él, Anko había sido un salvavidas para la normalidad y la cordura con su constante descaro y alegría. Por más irritante que pudiera ser a la vez, Naruto la apreciaba, de la misma forma en que apreciaba la ayuda de Kabuto en el laboratorio. Minato Namikaze se sintió como un cabrón cuando salió de la oficina por el día. Cerrando la puerta detrás de él, estiró el cuello y comenzó a abrirse paso por el pasillo torcido. Sus ojos estaban abatidos mientras sus pies automáticamente se abrían paso por el pasillo y bajaban las escaleras que estaban al final. Minato no creía que el joven asistente hubiera sido intencionalmente severo con lo que había dicho, por lo que le habían dicho y lo que había visto que Kabuto era el friki inofensivo por excelencia, un ratón de biblioteca socialmente torpe que no tenía un hueso malicioso en él. Sin embargo, su comentario había reducido a Minato hasta el hueso. Sin familia. No había sido el comentario tanto como las muchas cosas que Minato se había dado cuenta de ello. Las cosas se unieron para él en segundos después del comentario del joven asistente. Comentarios desechables de otros aldeanos, los rumores susurrados que había escuchado, cosas que no habían tenido ningún sentido hasta ahora. Por un lado, muchas personas se refirieron a Kimiko como el niño del Hokage, entre otros títulos. Siempre lo había dejado perplejo y suponía que era un giro de la frase o algo así. Ahora ya no estaba seguro. ¿Fue así como se percibió a Naruto en Konoha en estos días? ¿Que fue excluido y separado de su familia, ya no forma parte de él? ¿Konoha lo vio como la oveja negra de la familia Namikaze? Orochimaru no había sido popular en el pueblo, siendo considerado una persona despiadada e inmoral por la mayoría de los aldeanos. Sin embargo, Minato había pensado que había visto algo diferente en Orochimaru, por eso le había dado a Naruto, como una forma en que Orochimaru podía demostrar su valía. Sin embargo, ahora, Orochimaru había sido todo lo que la gente había pensado que había sido y su hijo estaba manchado por la culpa de la asociación con él. Se había ido tan lejos que la gente pensó que había excluido a su hijo. Ponerlo en un empleo sin futuro para mantenerlo ocupado y bajo control.
Minato sabía que la división de ciencias se consideraba la más baja de las divisiones en Konoha, los shinobis reales debían estar en el campo, sin mirar microscopios todo el día, y el empleo a menudo era visto como un callejón sin salida para los gusanos de biblioteca. Fue con un profundo suspiro que Minato se detuvo junto al puente que cruzaba el arroyo que atravesaba la ciudad. Apoyado en la barandilla, miró hacia el agua con los brazos cruzados y la cabeza apoyada en los brazos. No en sus sueños más salvajes habría adivinado que esto sucedería. Naruto era un niño brillante, su determinación de aprender y mejorar era lo más puro que Minato había visto, incluso cuando era un niño. Su solución perfecta, se suponía que le daba a Naruto un buen sensei y le daba a Orochimaru vínculos más estrechos con esta aldea, había fracasado y había sido Naruto quien había recibido el golpe. Manchado por la asociación con Orochimaru, la vacilación de su padre por mostrarle amabilidad, su propia negativa a disculparse, Kami-sama, ¿por qué estaba pasando su hijo? A las 6 en punto, Naruto decidió irse a casa. Habían logrado lo suficiente por hoy, habiendo descubierto el secreto detrás del veneno y empezaron a trabajar en posibles contramedidas. 12 horas de trabajo duro tuvieron su efecto, incluso en shinobi entrenados, y Naruto no quería que nadie lo estropeara. Al trabajar con sangre altamente tóxica, había decidido tomar seguridad primero. Eso significaba que trabajarían en 3 turnos a partir de ahora, cada uno cubriendo 8 horas y manteniendo las ruedas girando constantemente. Mientras Naruto se abría paso a través de Konoha, su mente daba vueltas con posibles ideas para las contramedidas y los aparatos de ellas. Le sorprendió que hubiera pensado que la parte más difícil había terminado, que la debilidad de esta maldita bacteria seguía escapándole. Aún así, no se hicieron grandes descubrimientos en un día, así que tendría que ser paciente. Además, con el laboratorio que se encontraba debajo de la ciudad, esperando que su maestro vuelva a él y reanude su uso, de ahora en adelante tendrá mucho que hacer en su tiempo libre. El personal sería imposible de conseguir, tendría que hacerlo como su maestro y asegurarse de que estuviera lo suficientemente automatizado para ser de utilidad. No había manera de que pudiera usar el laboratorio a plena capacidad. Aún así, Naruto en realidad sintió un entusiasmo que no había sentido en todo este asunto. Después de varias semanas de pasividad y problemas con el ligero presupuesto y los problemas de personal que sufrió la División de Investigación y Desarrollo de Konoha, fue bueno sentir que estaba empezando a recuperar parte de la enorme cantidad de capacidad disponible que tenía durante la época de su maestro. Los tontos de Konoha temían la ciencia en estos días, pensaban que era un poder vil y destructivo. La ciencia estaba tan estrechamente vinculada a Orochimaru en estos días que cualquier científico sería visto prácticamente como él sin importar lo que pasara. El único desarrollo que la gente quería ver era el de los shinobi singulares que desarrollaban su propio jutsu a través de años de experimentación. Señalar que ese tipo de desarrollo fue el más lento e ineficiente posible, solo hizo que se arremetieran, evidentemente, la eficiencia también se asociaba con el mal, a veces odiaba a las personas, su ignorancia y estupidez lo irritaban hasta el punto de rechinar los dientes por la frustración. Sabía que, lógicamente, era de esperar, que sus temores y sospechas sobre Orochimaru habían resultado más correctos de lo que cualquiera hubiera deseado. Sin embargo, no lo hizo detenga el hecho de que la gente lo miraba a él y a sus empleados con recelo y sospecha en estos días. Era casi como si se hubieran convertido en los parias de la aldea. Cuando llegó al edificio de apartamentos donde vivía, sacó las llaves del bolsillo y comprobó el buzón. Al ver que no había nada allí, caminó por la escalera, evitando a un gato que bajaba corriendo al mismo tiempo que caminaba hacia arriba. Parecía que la anciana al final del pasillo había dejado la puerta abierta de nuevo. Su departamento era uno de los estandarizados con unos 40 metros cuadrados de espacio. La parte izquierda del pasillo en forma de cruz conducía a un dormitorio grande que se doblaba como sala de estar y con ventanas contra el este donde salía el sol. Naruto también había colocado varias estanterías y un escritorio allí. El baño, situado a la derecha, era bastante pequeño, apenas cabía en la ducha, el lavabo y el inodoro, pero al menos estaba recién renovado y limpio. Varios casilleros formaron las paredes en el pasillo y dieron amplio espacio de almacenamiento donde guardó sus uniformes y ropa. Debido a su limitada cantidad de ropa, incluso había logrado almacenar algunos libros allí también. Al frente estaba la cocina, tendida en una habitación con forma de L con la mesa del comedor escondida detrás de la pared. Naruto se había mudado a este apartamento hace unos 4 años, cuando comenzó a ganar lo suficiente de las misiones y el trabajo que su maestro hizo para poder obtener su propio lugar.
No se había sentido cómodo en casa, se sentía como un extraño inoportuno en la familia donde su padre era una figura distante y que trabajaba constantemente y su madre enfocaba todo lo que tenía en su hermana. Cuando Naruto llegó a su puerta, solo había agarrado la manija antes de darse cuenta de algo. La puerta estaba abierta. Fiel a su entrenamiento, el cuerpo de Naruto se tensó a la vez y su corazón comenzó a latir más rápido mientras se preparaba para la batalla. Su mente trabajó a toda velocidad cuando metió la mano en su ropa y sacó el kunai y el senbon envenenado que llevaba allí en todo momento. Presionado contra la pared al lado de la puerta, Naruto sostuvo las armas con una mano y sacó un espejo que solía mirar dentro de la puerta que estaba entreabierta. No podía ver nada dentro, pero eso no significaba que no estuvieran allí. ¿Asesinos? Naruto pensó en los posibles enemigos de Konoha y en las facciones que podrían beneficiarse de su muerte. Pero no, los asesinos no dejarían la puerta abierta. ¿Un ladrón? ¿Alguien era tan estúpido como para entrar en un apartamento shinobi? Sin embargo, cuando el olor salió del interior del apartamento, la preparación para la batalla de Naruto se vino abajo en segundos. Se le escapó un gemido cuando se guardó el espejo y las armas antes de empujar lentamente su cabeza contra la pared, sintiéndose repentinamente muy agotado. Levantándose de su posición encorvada, Naruto entró. Caminando dentro del apartamento se dirigió directamente a la cocina. Cuando entró, se encontró cara a cara con una persona que actualmente estaba sentada en una de las sillas de la mesa. Dicha persona era muy pequeña, incluso más pequeña que las personas de esa edad. De hecho, esta persona tenía solo unos 130 centímetros de altura. Sin embargo, los ojos verdes vibrantes y el pelo rojo brillante hicieron mucho para compensar la estatura. La cara redonda con las marcas de bigotes en la mejilla también fue notable, al igual que la ropa de colores brillantes, un chaleco estilo kimono, así como los calentadores de brazos y piernas en naranja con detalles rojos y pantalones cortos negros de bicicleta. Finalmente, el hecho de que ella estaba actualmente sorbiendo una lata entera de ramen instantánea hacía imposible que no lo notara. Namikaze Kimiko, Jinchuriki del Kyuubi, estudiante de la Academia Konoha y, por desgracia, su hermana. Oni-san. Dijo su hermana con una sonrisa, solo habiendo sorbido el último ramen que estaba comiendo. ¿Cómo está el trabajo? Agotador. Dijo Naruto, parpadeando ante lo que veía. La mesa de trabajo en la cocina estaba cubierta por latas de ramen vacías, contó al menos una docena de ellas. ¿Qué estás haciendo en mi apartamento? Preguntó, temiendo la respuesta. Mamá me dijo que ya no puedo comer ramen en la casa. Kimiko dijo mientras se acercaba al banco y abría otra lata de ramen que llenaba con agua caliente de la caldera. Sacudiéndola, luego tomó otra lata de pie allí y sacó la tapa, haciendo que saliera vapor. Naruto dejó caer el sudor, estaba haciendo cola el ramen ahora, preparando otra lata mientras comía. Ver ese tipo de eficiencia metódica cuando algo como el ramen estaba preocupado con Naruto de alguna manera. Así que pensé que había venido a comer aquí. Kimiko terminó mientras se sentaba con la nueva lata delante de ella. Naruto terminó mirando a su hermana. Esta chica era increíble. Espera, dijo ahora, frotándose las sienes. Pasa de nuevo conmigo, ¿planeas usar mi apartamento como espacio de almacenamiento para ramen? Kimiko le sonrió alegremente y sonrió. Es un plan perfecto. Dijo, con la boca llena de ramen que colgaba de ella, como una barba. Tragó saliva antes de continuar. No me impedirán ir aquí, ¿verdad? Y no te molestaré porque siempre trabajas. Todos se vuelven felices. Naruto solo la miró por un segundo antes de caminar hacia uno de los armarios. De repente necesitaba algo de beber. Cuando abrió el armario donde guardaba el té, sus ojos se abrieron repentinamente cuando una avalancha cayó sobre él. Era una marejada, un diluvio, y Naruto no tuvo oportunidad de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. ¡Ga! Con un sonido de shock e indigno Naruto fue arrojado al suelo cuando la marea de latas de ramen lo enterró vivo. Kimiko se puso de pie con los ojos bien abiertos, derribando su taza de ramen en el proceso. Oni-san. Gritó de pánico y se tiró sobre la pila gigante de latas. Comenzó a hurgar a través de él tan rápido como pudo solo para que la cabeza de Naruto se levantara desde la mitad de la pila de ramen. Sus ojos la fulminaban con la mirada y no parecía darse cuenta del paquete de ramen de camarones que descansaba sobre su cabeza. ¿Cuántas latas trajiste aquí? Preguntó con calma, retirando la lata de su cabeza mientras se levantaba, elevándose casi 1,5 metros por encima de su hermana corta.
Al igual que con el resto de su familia, no sentía ningún odio por Kimiko. Lo que sí sentí, sin embargo, fue una molestia monumental sobre su personalidad. Kimiko sonrió con una mirada avergonzada en su rostro mientras se rascaba la parte de atrás de su cabeza. Unos 200, dijo ella. Naruto la golpeó ahora. Con su mano le dio un ligero golpe en la cabeza. No fue doloroso pero fue efectivo. Kimiko se estremeció y cerró los ojos mientras su cabeza se hundía unos centímetros. Idiota. Él le dijo a ella. ¿Estás planeando vivir toda tu vida en esta pendiente? Ramen no es una gota. Kimiko protestó estridente antes de que Naruto levantara su mano otra vez, haciéndola detenerse. Es un slot que consiste en sal y grasa. Naruto dijo. Es la comida más inútil que existe, no proporciona nada necesario ni saludable. ¿Y dónde pusiste las cosas que había allí antes? Continuó, señalando el armario. Kimiko, que estaba a punto de defender con vehemencia a su amado ramen, se detuvo en seco. Un confuso parpadeo sucedió en su rostro cuando sus ojos se abrieron y cerraron. Durante unos 3 segundos, parecía una lechuza antes de abrir la boca. Ella dijo lentamente. Naruto suspiró ahora y caminó hacia el fregadero. Abriendo el casillero debajo del fregadero, miró hacia el basurero, con una sensación de desesperanza en él. Efectivamente, el té que había comprado hace unas semanas se aplastó en la basura junto con las otras cosas que había tenido en ese casillero. Kimiko, dijo Naruto mientras miraba la basura. Su voz era tan calmada y gentil como podría ser, pero Naruto podía sentir directamente cómo Kimiko se congeló detrás de él. Ven aquí. Continuó, hablando con una voz calmada y calmada. No miró hacia atrás, pero podía decir que Kimiko se estaba acercando, sin duda sacudiendo una hoja. Naruto señaló a la papelera cuando Kimiko se acercó a él, haciéndola mirar hacia el armario. La niña silenciosamente agradeció y se negó constantemente a hacer contacto visual con él. ¿Ves esa bolsa de té allí? Preguntó, haciendo que Kimiko asintiera. Ese té cuesta unos 20 ryō la libra. Lo acabo de comprar. A esto, Kimiko se estremeció. También otras cosas, las galletas, el arroz, tiraste mi comida. Como de costumbre, Kimiko nunca pensó antes de actuar. Naruto podía imaginarla corriendo por aquí y entrando a la casa, abriendo un armario y tirando todo lo que había allí para guardar su ramen allí. ¿Te puedes tomar un poco de mi ramen?, dijo Kimiko en voz baja. Sin embargo, Naruto negó con la cabeza. No me gusta el ramen, dijo. Me gustan los alimentos nutritivos, como la comida que acabas de tirar. ¿Entiendes? Es como si reemplazara tu ramen por verduras. Mírame. Continuó Naruto. Kimiko no se movió sin embargo. Mírame. Naruto dijo de nuevo. Ahora Kimiko se movió lentamente, girándose para mirarlo. Se encontró con 2 ojos gigantes llenos de lágrimas, su hermana al borde del llanto. Sus ojos eran grandes y llenos de lágrimas, a punto de derramarse, y su labio inferior temblaba. Un gemido pareció a punto de derramarse sobre sus labios. Su hermana estaba a punto de comenzar a llorar, al parecer había comprendido lo que ella había hecho y reaccionó a esto en su forma habitual e instantánea. Naruto suspiró antes de levantarse y le dio una palmadita en la cabeza, haciendo que los ojos de la niña se ensancharan mientras parecía calmarse. Kimiko, pequeña y reflexiva, impulsiva y enérgica, la niña llevaba el corazón en la manga y podía pasar de la rabia a la tristeza en un instante. Cuando Naruto le dio una palmadita en la cabeza a la niña, ella se volvió para mirarlo y sonrió, una lágrima errante se abrió camino por el costado de su cara. Kimiko se lo secó con la manga. Lo siento, Onii-san. Dijo tímidamente. ¿Quieres que lo recoja y lo limpie? Tomás las copas de ramen. Naruto dijo, y apílelos apropiadamente esta vez. Kimiko asintió y Naruto se agachó en la papelera, sintiéndose muy agradecido por el hecho de que todas esas cosas habían estado en envoltorios sellados y que él había sacado la basura ayer. Fue entonces cuando escuchó el de Kimiko y miró hacia atrás para ver qué había sucedido. La taza de ramen de Kimiko había sido derribada y el caldo ahora cubría toda la mesa, empapando a ella y al suelo con caldo. Naruto ni siquiera reaccionó ahora, solo retrocediendo para sacar el trapo del fregadero, mirando el reloj y vio que le quedaban unos 40 minutos antes de que se suponía que estaba en la casa de Machi. Solo esperaba poder limpiar esto también sin que Kimiko causara más caos.